Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Seguramente está usted al tanto de la que se ha liado con la prohibición de celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Ha habido muchas reacciones hostiles ante esa decisión del gobierno israelí de prohibir esa celebración. Luego entraremos en detalles. Y de entre todas ellas nos han llamado la atención particularmente una, no la de Orbán, no la de Meloni, porque son políticos que han identificado su política precisamente con el sentido cristiano de la existencia, no. Nos ha sorprendido mucho la de la señora Kallas, que es la jefa de Exterior y tal de la Unión Europea, y la de Pedro Sánchez, que ha aprovechado por donde pasa el Jordán para salir en defensa de la cristiandad. Es impresionante porque estamos hablando del gobierno del aborto, del gobierno de la eutanasia, del gobierno que hoy mismo ha dejado en semilibertad al asesino etarra de la primera mujer policía en España. Estamos hablando de ese gobierno. Estamos hablando del gobierno que está llenando España literalmente con todo tipo de gente cuya cualidad ignoramos. El mismo gobierno que permite a los maltratadores cambiarse de sexo y que se borren sus antecedentes penales. Estamos hablando de ese gobierno que es el que ahora sale en defensa de la cristiandad el mismo día que humilla a la conferencia episcopal con el infame acuerdo sobre la cuestión de los abusos. Subrayo todo esto por lo siguiente. Cuando uno mira la política española, nunca hay que perder de vista que estamos gobernados por una cuadrilla sin el menor sentido de la decencia y que todas y cada una de las cosas que hace, las hace con el único objetivo de afianzarse en el poder, entre otras cosas porque va a ser su única manera de escapar de la cárcel probablemente. Es verdad que semejante festival de hipocresía a uno le desarma. O sea, no estamos acostumbrados a que haya gente tan mala gobernando, pero tenemos que tomar nota de esto y ser conscientes de eso. No estamos solo ante la necesidad de cambiar un gobierno inepto, corrupto, ineficiente, que también. Estamos ante todo frente a la necesidad histórica de apartar del gobierno de España a la peor clase rectora que ha tenido jamás. Y es la peor clase rectora que ha tenido jamás porque lo que menos le importa es España y su continuidad histórica, ya no le digo su continuidad religiosa, ¿verdad? Y piensa solo en su único beneficio. Dice la definición clásica de la tiranía que el tirano es aquel que tuerce la ley en beneficio propio y contra el bien común. Es exactamente donde estamos. Estamos ante unos tiranos, tiranos que hoy se escudan en la libertad religiosa fuera de allá, de aquí, mientras aquí la coartan, como hemos visto sin ir más lejos, en cualquier rezo público del Rosario. Estamos gobernados por lo peor. Estamos gobernados por gente mentirosa, impía, corrupta y sobre todo estamos gobernados por gente que detesta la España histórica y detesta a los españoles. En fin, Pedro Sánchez, protector de la libertad religiosa. Si faltaba algo para pintar con colores siniestros al personaje, hoy hemos tenido seguramente el último y más grueso trazo. Gato de viernes, gato de lunes en estas ediciones especiales de Semana Santa que uno ya anda pensando en las procesiones. Por cierto, da gusto ver que a pesar de todo, España sigue siendo un país profundamente católico y basta pasear por cualquier lugar para verlo. Incluso en el País Vasco, donde no sé qué carrera en defensa del euskera ha cruzado por en medio de una procesión. Interesante, ¿eh? Las regiones gobernadas por nacionalistas que han empezado a construir sus naciones propias con la tolerancia del conjunto de España se están convirtiendo en la absoluta negación de la realidad histórica de esas regiones, el País Vasco y Cataluña. En fin, bueno, además de todo eso, hoy muchas cosas que contar, las damos en titulares.
Vamos a hablar de la polémica mundial sobre el Domingo de Ramos en Jerusalén, lo que han dicho unos, lo que han dicho otros, lo que de verdad pasó. Qué complicado es hablar de cualquier cosa cuando la atmósfera general es de propaganda de guerra, siempre. O sea, lo más complicado de averiguar es la verdad de lo que ha ocurrido. Nosotros lo intentaremos y, por supuesto, debatiremos sobre la cuestión. El mismo día, por cierto, el gobierno sometía finalmente a los obispos con el acuerdo sobre el asunto de los abusos sexuales. No sabemos que haya habido un acuerdo semejante con el grupo de saunas sabiniano, ni que haya habido un acuerdo semejante con los colegios laicos o con los clubes deportivos o con cualesquiera otros lugares donde se han producido la mayoría de los abusos sexuales a menores. Ha sido solo la conferencia episcopal. Vamos a ver, se han rendido. Ellos sabrán por qué, pero lo vamos a contar. Dicen que en Rosario tienen que abrir consulado porque han nacionalizado de golpe a 150.000 personas. Lo que está haciendo Sánchez con la transformación demográfica de España es un auténtico crimen. Además de eso está la cuestión de la inmigración. Hemos visto este fin de semana a un señor que se llama Mbaye y que es de Más Madrid llamar abiertamente a una guerra civil. Es impresionante lo que está ocurriendo y se cuenta demasiado poco, pero aquí lo vamos a contar. No vamos a dejar de hablar del asunto Noelia, fundamentalmente porque, oiga, mire, ha reabierto el debate sobre la eutanasia y aquí no es cuestión de callar. O sea, hay que tener la cabeza muy deshecha para titular, como el otro día hacía un medio de la progredumbre, Noelia gana. ¿Cómo que gana? O sea, están enfermos y hay que defender el sentido recto de las cosas. Y el sentido recto de las cosas es que nadie tiene derecho a matar a una persona aunque lo pida. Bueno, lo contaremos. Y vamos a hablar también de fútbol y además con los peores acentos sobre los rectores, en particular del fútbol europeo, que están poniendo sanciones alucinantes a clubes de fútbol por exhibir signos identitarios europeos. Un Cristo en Belgrado, una Juana de Arco en Lille, y resulta que te multan, porque dicen que son cosas de odio, o esta escena histórica el otro día en Braga, por ejemplo. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿quién coño se ha creído que es la UEFA para prohibir a los europeos ser europeos? Bueno, yo sé quién se ha creído que son, usted también lo sabe, lo contaremos. Sí, multas severísimas, ¿eh? Es para no creérselo. En fin, bueno, veremos todo esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Óscar Rivas, director de Razón Española, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí una noche más, en tan buena compañía. Y has mencionado, aunque fuera de paso, la carrera que hicieron ayer en Vascongadas, en Bilbao, terminó en Bilbao, la Corrica, y que si la llaman es una carrera que en principio o en teoría defiende el euskera, pero que en realidad es una manifestación de odio, una más de cuantas procura toda esta gente, en la que había decenas de niños que portaban en sus camisetas los rostros de asesinos etarras. Y yo me pregunto, ¿eso no es enaltecimiento? El otro día veíamos muy indignado a Patxi López en el Parlamento porque decía que esa guerra había terminado y que ETA había muerto, pero por eso quieren que muera, porque no lo ha hecho, ¿no? No les interesa el relato porque es un relato que todavía está abierto y que si no lo está debemos abrirlo porque la verdad es que ETA no se ha rendido. ETA ha vencido y la mayor prueba de que ha vencido es de que es socio preferente del gobierno. Incluso la siniestra Izpurua se permitía el lujo hace unas semanas de decir que su escaño valía más que la mitad del Parlamento. Bueno, eso es cierto, nos podrá gustar o no, pero eso es cierto. Con lo cual hay que denunciar actos como el de ayer que no hacen sino enaltecer a una banda que ha asesinado a 1.000 españoles y ha provocado el éxodo de otros 300.000, adulterando también los resultados electorales, naturalmente. Sí, señor. Óscar, bienvenido, buenas noches. Doña Ana Cuartero, diputada en la Asamblea de Madrid, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí una noche más con vosotros y preocupada efectivamente por estas noticias que nos estás contando, en la que efectivamente parece que hay casos que están siempre en boca de todos y sin embargo en Madrid estamos sufriendo cada vez con más crudeza la delincuencia también protagonizada por menores. Sean realmente menores, ¿no? Todos esos chicos que están en las bandas latinas y que protagonizan peleas, protagonizan disturbios,
hacen que se pierda la seguridad en el metro y que son ocultadas por el delegado del Gobierno, por Díaz Ayuso, todo el mundo niega su existencia, o la violencia sexual en la que tiene como protagonistas, como en el caso de Mohamed Rifai, a un falso MENA, ¿no? Cuando los menores efectivamente hay que protegerlos cuando son víctimas, sin embargo vemos que hay víctimas como Noelia cuando estuvo en los servicios de tutela del Estado, o nuestras propias hijas cuando salen por la calle, parece que no son dignas de protección, ¿no? Todo esto la verdad es que configura un mapa bastante tenebroso, ¿no?, para el futuro de los españoles, para el futuro de los europeos y sobre todo para el futuro de las mujeres, de mis hijas, de mis nietas el día que las tenga, ¿no? Entonces, bueno, pues preocupada, esperemos que haya esperanza, ¿no? Ah, claro que hay esperanza. Porque cada vez más gente está de acuerdo con eso que acabas de decir. Lo que pasa es que no se les puede escuchar, pero salen a la calle, claro. Ana, bienvenida, buenas noches. Cerrando mesa hoy, don Julio Ariza, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues estoy aparentemente bien. Aparentemente es, bueno, sí. Hoy es mi día en esta casa porque creo que voy a aparecer hoy estás todo el tiempo, en varios programas. Sí, de continuo. Y bueno, lo primero es que estoy sorprendido porque esta mañana escuchaba, hombre, contento, en primera instancia, que Bolaños iba a firmar un acuerdo para indemnizar a víctimas de abusos sexuales. Yo, claro, estaba convencido que ahí iba a aparecer Sabiniano, porque iban a indemnizar a los chaperos marroquíes menores y a otros niños que pasaban por aquellas saunas a ser explotados por compañeros suyos, y creo que esos merecerían una indemnización. Y he dicho, ¿serán estos? Pues parece que no. Entonces, ¿será que van a indemnizar a la víctima de Mónica Oltra y de su marido y de las otras posibles niñas que estaban en aquel recinto, en aquel sitio tutelado por Mónica Oltra y que fueron abusadas? E incluso el exmarido ha sido condenado a 4 años de prisión por abusar de una pequeña a la que luego incluso llegaron a despedirla de su trabajo cuando estaba embarazada. Pues tampoco había que indemnizar. ¿Será que van a indemnizar al 99% de los casos de abusos que hay en España, que por cierto no son de eclesiásticos maricones, sino que son de otro tipo de personajes, también en la línea homosexual, en la mayor parte de ellos? No, tampoco. Y pensaba, igual van a indemnizar a las niñas que estaban tuteladas en Baleares por el propio gobierno balear, por la señora, creo que se llamaba presidente de las Cortes, ¿es ahora? ¿Sí, no? Sí, Armengol. Armengol, pues Armengol le metieron, o ella misma metió varios goles con niñas a las que prostituían en el centro donde estaban protegidas teóricamente por el gobierno de Baleares. Pues no. El acuerdo es con un cura que se llama Argüello, me parece, y que debe ser el presidente de la conferencia episcopal. Con Cobo no ha podido ir. Y han llegado al acuerdo de que ese 1% de abusos que los produce, se producen efectivamente dentro de instituciones religiosas, pues sea la Iglesia la que los indemnice. Al resto, que es el 99% de los abusados, deberíamos indemnizarlos todos los demás y, desde luego, conocer la verdad de los abusos sexuales y la íntima conexión entre la práctica homosexual y los abusos sexuales. Y de todo eso, pues, cuando me he dado cuenta, digo, pues no puedo estar muy contento. No. ¿Y alguna cosa por la que puedas estar contento? Pues ahora las hablaremos, pero no sé si contento, pero por lo menos, oye. ¿Sabes qué es lo? Es bueno, ¿eh? Pero al mismo tiempo es terrible. O sea, tú sales ayer, Domingo de Ramos, en cualquier ciudad de España, en cualquier pueblo y tal, y ves a la gente a lo suyo. Sí. Con su Cristo y la borriquita y las manifestaciones y la gente y tal. España es esto, no es esta mierda, joder. Claro. Pues sí, La España de verdad es esta otra. Pues sí. Hay que explicárselo a ellos también, en fin. Hay que explicárselo a la España de verdad, que sea consciente. Hablaremos. Bueno, Julio, bienvenido, buenas noches. Y de los remos. Y de los vagos. Y de los vagos y del nervio vago de Adolfo Bistur, que, una vez más, no se llama vago porque no haga nada, al revés, hace muchísimas cosas, sino porque vaga. Que esta es la cuestión. Porque vaga. ¿Qué tal, Adolfo? Bueno, pues muy bien, porque además estamos muy gratamente sorprendidos por los resultados que nos estáis contando, que estáis obteniendo a través de haceros este tratamiento, ¿no? Con el nervio, con el vago relax y el nervio vago, ¿no?
Hay personas que incluso desde muchísimo tiempo sin dormir, y no lo decís vosotras, o sea, es que he dormido como un bebé. Esto es lo bueno, que realmente no penséis que siempre es así. Hay veces que a lo mejor pues hay que hacer varios días, lo que sí va a ser siempre encontrar mejora, pero es que esto al final lo que tiene es mucha ciencia. Es decir, tú un nervio que es el responsable de muchas cosas, como por ejemplo dormir, o como por ejemplo hacer una buena digestión, o como por ejemplo que realmente no tengas taquicardias, que el corazón tenga una buena frecuencia, si lo tienes ahí apagado y está ahí medio muerto, pues evidentemente pues el resultado no lo ves, ¿no? Sin embargo, cuando tú lo activas, pues automáticamente, tú nos damos cuenta, si nosotros activamos cualquier músculo, pues automáticamente notamos esa diferencia. Pues esto está haciendo lo mismo. Entonces, lo único que tenemos que hacer, además, dice, pero es muy complicado, me pregunta la gente, no, de veras, o sea, es este dispositivo, fijaos, es casi más pequeñito que un móvil, ¿eh? Simplemente es encenderlo. Una vez que lo enciendes, solamente eliges la frecuencia y la intensidad. Nosotros todos lo explicamos, pero bueno, eliges frecuencia e intensidad. Siempre decimos que empecemos desde abajo, ¿no? Desde menos, porque a lo mejor te empieza a entrar mucho sopor, mucho cansancio. Hay gente que dice, ostras, qué cansancio, qué ganas de dormir, qué ganas de irme. Bueno, pues eso siempre decimos, también a partir de las 6, 7 de la tarde. Y luego a partir de ahí simplemente es colocar estas pincitas en los lóbulos. Fijaos, a recordar que a los bebés muchas veces cómo se les duerme. Les hacemos un masajito, ¿no? Sí, en el lóbulo, porque realmente lo que estamos es activando ese nervio vago. El bebé lo tiene muy a flor, ¿no? Porque claro, evidentemente lo tiene muy cerquita y tal, y le vamos durmiendo. Bueno, pues simplemente es eso, poner la pincita, y a partir de ahí recomendamos, si es para dormir, pues a partir de las 6, 7 de la tarde. Si puedes justo 15 o 20 minutitos antes de acostarte, mucho mejor, no estar haciendo nada en ese momento, no estar mirando el móvil, no estar viendo absolutamente nada que nos pueda distraer, sino leyendo o escuchando música, y actuar con el nervio vago. Además, como tú le vas, de alguna manera, haciendo que actúe, pues cada vez lo vas a tener que necesitar menos también, porque ya empieza a espabilarse, ¿no? Empieza a hacer su acción. Así que, de veras, no os quedéis con ese no tener sueño, no os quedéis con ese descansar mal, que te levantas mal, que ya tienes problemas de salud. Usarlo. Además, ya sabéis siempre lo que decimos aquí. Yo no quiero que nadie tenga un producto que no lo esté utilizando. O sea, los productos son para utilizarlos y que vayan bien. Así que probarlo de veras. Si no os funcionara, pues nada, no pasa nada, se devuelve y ya está. Pero es que os va a ir muy bien, de veras. Así que os recomiendo que llaméis ese 900-730-101. Claro que sí. Eso de dormir como un bebé, tú no has conocido muchos bebés, ¿verdad? Bueno, la mía se dormía como muy bien. Como un bebé que duerme. La mía dormía muy bien, pero bueno. Claro, como un bebé que duerme, como un bebé que duerme. un teórico bebé que duerme. Sí, lo que pasa es que hay sin bebés... cólicos, como un bebé sin cólicos. Nada, para dormir muy bien, para dormir muy bien. Para dormir muy bien. Ahora contaré yo una batallita personal, porque eso cada vez que lo cuenta Adolfo, yo tuve un episodio de crisis de nervio vago terrorífico, porque me caía redondo hace años de esto, una situación de mucho estrés, hace muchos años. Pero Ya estaba te en plena sí. forma. Y nadie era capaz de explicar por qué. Al final tuve que ir a una clínica universitaria muy reputada, que no diré porque no es privada para hacer publicidad, y después de muchos análisis dijeron, a ver si va a ser el nervio vago, cosa que hasta ese momento 4 o 5 especialistas habían sido incapaces de identificar como tal. ¿Qué era el nervio vago? Y efectivamente, es decir, es que hay un montón de cosas que se derivan de ese nervio y que o no se ven o no se identifican de entrada o que usted no sabe. Yo cada Por vez eso que es viene tan Adolfo y presenta interesante un producto, digo, quieto, espera, a ver. Y entonces hago mi test. Y pregunto a gente que lo tiene y que lo ha comprado. Y unánime, que les funciona. Funciona muy bien. Fíjate que, por ejemplo, para la Curioso, gente... yo no me lo podía creer. Digo, pues, eso del nervio vago. Sí, Pues sí. No sabes Aquí hay varios que conozco que no sabes lo importante que es el tienen nervio. mucho vago. nervio. Oh, joder. Por ejemplo, a nivel ya, digamos, más, entre comillas, más médico, en la clínica de Navarra, en la clínica Mayo de Estados Unidos, lo utilizan para gente que tiene epilepsia, para gente que tiene Alzheimer. Ahí ya se les pone dentro, es decir, se les pone para que continuamente exista esa motivación, ¿no? Ajá. Gente con mucha depresión, al grado de suicidio, entonces les ponen este aparatito para que realmente esté funcionando, porque tienen el nervio vago muy deprimido, no usan nada, y entonces a través de esto pues pueden conseguir, pues bueno, que hay siempre cosas, que no hay que pasar por esas ejecuciones como la niña esta, Efectivamente, siempre hay cosas.
Vago Relax, 900-730-101. Recuerde con que llame una vez es suficiente, porque si no se lo coge le van a devolver la llamada. Y usted lo pregunta todo. Y de verdad, pregúntelo absolutamente todo. Y cuente usted lo que le pasa, porque ellos están para eso. Cuente también que es espectador del Toro Televisión, porque tiene descuento con el asunto. Muchas gracias. Adolfo, gracias mil. Vámonos a la publicidad y a la vuelta empezamos a contar la actualidad del día y vamos a empezar a contarla por algo de lo que no se está hablando apenas y a mí personalmente, y no sé, los contertulios, en fin, me parece atroz. Es decir, que la UEFA sancione a clubes cuya afición exhiben símbolos históricos de tu ciudad, de tu país, de tu religión. Un Cristo en Belgrado, unos guerreros medievales en Portugal, Juana de Arco en Francia. Oiga, o sea, ¿qué hay de malo en eso? Bueno, lo vemos. Estamos de vuelta en esta edición especial del Gato al Agua durante estos días de Semana Santa. Lunes, martes y miércoles estaremos emitiendo normalmente. El miércoles será formato Húsares, ya le voy advirtiendo de lo que viene. Y un tema del que hay que hablar. Vamos a ver, él decía, Renaud Camus, el autor de La Gran Sustitución, decía que la gran sustitución demográfica, el autor del libro quiero decir, habría sido imposible si no hubiera habido antes una pequeña sustitución, que es la de las referencias culturales, que están siendo objetivamente apartadas por el sistema, por el orden, por el poder. La gente las mantiene, estamos viéndolo en España en estos días, en Semana Santa, en todas partes. Bueno, la gente sí, pero el poder está contra ellas. Y hay un ejemplo de verdad, en fin, insurreccionable, si quiere usted, de este asunto en el fútbol, con la UEFA. Hombre, ya está bien, que ya está bien. Y si usted no sabe de lo que estoy hablando, es porque usted es un hombre feliz. Porque mire usted lo que nos cuenta Marina Neila. 40.000 euros es la multa que tendrá que pagar el Estrella Roja de Belgrado por desplegar este tifo con una imagen de San Simeón, una figura clave en la historia serbia, y una pancarta que decía que nuestra fe os guía hacia la victoria. La UEFA es estricta con la religión y considera que se quiso transmitir un mensaje que no es apropiado para un evento deportivo y que socava la reputación e integridad del fútbol y del propio organismo. Esta decisión ha provocado indignación en redes sociales y entre los aficionados. La normativa del organismo, que prohíbe pancartas, símbolos o coreografías con contenido político, ideológico o religioso, contrasta con otro caso que no recibió ninguna sanción. En Alemania, el equipo Kaiserslautern, conocidos como los Diablos Rojos, realizaron un tifo con estética infernal, acompañado de un cántico de los aficionados que gritaban «Lucifer toma nuestras almas». El caso ocurrió en la Liga Alemana, donde este tipo de mensajes también están prohibidos, pero en esta ocasión no hubo ninguna sanción. La multa de la Estrella Roja de Belgrado no ha sido la única. La policía intervino antes de un partido de fútbol en Braga, Portugal, para retirar esta pancarta que evocaba el orgullo de la ciudad y sus profundas raíces cristianas por no estar relacionada con el deporte. El club portugués también se enfrenta a una importante sanción de la UEFA. Este tifo, que representaba a Juana de Arco, también fue motivo de sanción. La UEFA multó al Lille con 80.000 euros por desplegar un mosaico de Juana de Arco con una espada y esta frase: «Los franceses nunca mueren». Según el organismo europeo, el mensaje del club francés constituye incitación al odio. En cambio, el tifo pro-Palestina del PSG, gigantesco y con el mensaje «Palestina libre», no recibió ninguna sanción. La UEFA descartó abrir un expediente al club porque consideraron que no se trataba de un mensaje provocador o insultante. Para la casta que gobierna Europa, también en el fútbol está prohibido ser europeo. Está prohibido manifestar que eres europeo. Está prohibido manifestar que Europa existe, que tiene una identidad, una historia, una serie de referencias que te identifican. Está prohibido. ¿Por qué? Porque quieren aniquilarnos como civilización, para construir otra cosa. Y si no se entiende esto, no se entiende nada. Ahora, ya he dicho lo que... Ahora ya podéis hablar vosotros. A mí es que me pareció indignante todo esto, por favor. En fin, Óscar, Julio, Ana. Yo creo que el Estrella Roja lo que tiene que hacer es mantenerse. De hecho, yo creo que lo que tendrían que hacer es volver a sacar este mural en todos los partidos a partir de ahora. Y si multan, que multen, y de hecho la multa no pagarla.
y si quieren que les expulsen de la UEFA. O sea, yo creo que llega el momento de tomar decisiones importantes y plantarse. Porque si no nos pasará como en la Unión Europea, que España tradicionalmente ha aguantado todo tipo. No, es que tenemos que derribar nuestras chimeneas, perdonad que lo compare, pero tenemos que derribar nuestras chimeneas porque lo pide Europa, tenemos que arrancar olivos porque lo pide Europa. Y cuando llega un momento te das cuenta de que Europa te ha destrozado. Bueno, pues en el terreno ideológico... De que Europa ha destrozado Europa. Que Europa ha destrozado Europa. Claro. Entonces, hay que poner pie en pared y hay que decir todas aquellas normas que no son justas, pues yo creo que es de justicia defender que no se acaten. Entonces, yo animo a que vuelvan a poner ese mural en todos y cada uno de los eventos deportivos que se celebren en ese estadio. Que vuelvan a poner a Juana de Arco. Si lo que pretenden es que nuestra juventud deje de reconocer esos patrones culturales con los que sentirse unida, ¿no? Cuando, sin embargo, estamos viendo cómo se les sustituye por otros patrones, por otros signos de identidad cultural de todos aquellos que se está permitiendo que entren ilegalmente en nuestras fronteras, hagan que corra el terror en nuestras calles. Cada día vemos asesinatos, machetazos. Entonces, yo creo que es el momento de actuar y actuar con contundencia. Y si tiene que ser en el fútbol, tendrá que ser en el fútbol. Óscar. Bien, a ver, lo que dice la normativa de la UEFA es que el deporte debe ser ajeno a la religión y a la política. En este caso, si pensamos en la imagen de Simeón, es ajeno a la religión y a la política porque Simeón fue el fundador de Serbia. Después se volvió monje y ya está. Pero ¿por qué la religión no puede entrar en los estadios? Pero coño, pero si están parando los partidos si forma parte de nuestra identidad. Y yo creo que esa es la clave, porque, a ver, la UEFA no es una institución ajena a la ideología globalista, sino todo lo contrario. Es decir, el veneno ha entrado, diría yo, incluso por la propia UEFA, porque sabemos que el fútbol mueve masas, es el opio del pueblo, porque lo es. Y yo recordaría a todos los espectadores aquella Lee Bosman, que es un jugador desconocido, belga. Y en aquel momento, ese jugador desconocido, que lo siguió siendo después de verle jugar, lo que reivindicaba es que cualquier extranjero pudiera jugar en otro país, porque hasta ese momento había una restricción a 2 extranjeros por equipo. Abrió la veda y con eso también rompió un poquito las fronteras nacionales, hay que decirlo, ¿no? Pero si nos vamos al campo político, el otro día mismamente también sancionaron al Real Madrid porque un aficionado levantó la mano derecha que la UEFA entiende que es un símbolo nazi. Yo me pregunto, si un aficionado o 10 o 1000 o 100.000 levantaran el puño, ¿sería interpretado como odio? Seguramente no. Yo soy un habitual del fútbol y soy un habitual de los estadios de fútbol y entonces veo todo tipo de símbolos. Y es muy fácil ver en España banderas rojas, ver banderas separatistas, esteladas, efigies de Hugo Chávez, efigies del Che Guevara. Si te vas a Vallecas, cada semana escucharás cómo se grita pim pam pum, y todos sabemos lo que es pim pam pum, viva la revolución, fachas fuera de mi barrio, ese tipo de cosas, y no son sancionados. Entonces lo que se busca, efectivamente, tú lo has dicho bien, Ana, es constreñir prácticamente al ámbito privado la defensa de la identidad, porque es la manera en la que solo tendrá presencia pública todo aquello que amenaza a la identidad. Pero lo que sí hace también esta UEFA es promover su propia religión. Cuando habla del racismo, no está refiriéndose a que otro agrede a otro por razón de raza, sino que hay un blanco que puede criminalizar a alguien por la raza. Y que eso, que yo por supuesto también cuestionaría y condeno, sin embargo no atañe a cuando un negro ataca a un blanco por razón de piel, porque eso pasa a menudo y no se condena, ¿no? O cuando en los estadios se pone constantemente la bandera arcoíris, que representa lo que representa, es decir, la heterofobia es su propia religión, con lo cual es una institución que no es ajena a la religión, no es ajena a la política, es globalista y eso es lo que promueve el odio hacia cualquier identidad que represente eso, la defensa de la civilización occidental cristiana. Julio. Pero si es el equipo de opinión sincronizada. Todas estas instituciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la UNICEF, la FAO, todas están sincronizadas en una forma de entender el mundo, de entender la vida y todas pasan por lo mismo. Entonces, no es nada de extrañar. El problema es que haya un montón de tontos y de cobardes que sean capaces de asumir esos comportamientos porque alguien se los impone, porque tienen miedo a perder no sé qué
privilegios o no sé qué contraprestaciones. Pero claro, mientras la gente no esté dispuesta a poner sus principios, como ha hecho Orbán en Hungría, decir, oiga, mire usted, ¿qué me dice usted? ¿Que yo no puedo poner en mi constitución que los gays no pueden entrar en los colegios a adoctrinar a los niños? Pues lo pongo. ¿Es que no le daremos fondos europeos si lo pone? Pues no me los den. Es que usted no tiene que poner en la Constitución de Hungría ni en la de Polonia que el matrimonio allí es entre un hombre y una mujer. Es que no le daremos fondos europeos si lo pone, pues lo pongo. Los polacos, los checos, los húngaros han demostrado que tienen lo que hay que tener. Es decir, que son personas que tienen dignidad, que una cosa es sentirte europeo, querer Europa, querer entenderte con otros, con los franceses, los ingleses, los españoles, y otra muy distinta es que te conviertan en un puñetero esclavo de sus puñeteros intereses ideológicos. Hombre, que no, y la UEFA está también en eso. Y los jugadores de fútbol en Estados Unidos se arrodillaban con el Black Lives Matter y eran como auténticos tontos. ¿Qué pasó? Que gana Trump y dice que no, en Estados Unidos hay un hombre y una mujer biológicos, ¿vale? Y se acabó los sexos, no puedes poner más cosas. Y llega y dice, no, y las mujeres trans no podrán competir en los deportes femeninos. Y todo, ¡oh, Trump! Pero es que ¿cómo eres, Trump? Eres un bruto. Comité Olímpico Internacional, hace 4 días. Las mujeres trans no pueden competir en los deportes femeninos. Firmado será Donald Trump, que debe ser el nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional. O sea, es que es todo así. Es decir, que tenemos que hacer verdaderos esfuerzos por explicar a la gente cosas evidentes. Pero claro, cuando tienes que hacer esfuerzos por explicar cosas evidentes, algo en el otro lado está fallando. O sea, alguien tiene en la cabeza un problema. Porque claro, la evidencia es la verdad, es la realidad, es lo que se puede palpar, tocar, demostrar racionalmente. Y mucha gente está fuera de eso ya. Entonces, ¿cómo peleas? Pues viniendo aquí, tratando de explicarlo. Pero claro, ¿qué hace Trump? Dice, no, mira, no, es que ni te lo voy a explicar, pero no lo vas a entender. Hombres y mujeres. Mujeres trans no compiten. Cuba, hacen puñetas. Irán, lo siento muchísimo, lleva 20 años intentando matar a todos los de tu alrededor. Se acabó. ¿Qué más hacemos? Pues, Nicaragua, Venezuela. Y los demás callados como puñeteros cobardes. Y ahora se ponen todos a hablar sobre esto. ¿De qué vais a hablar? Pero si sois unos cobardes, callaos la boca. Tranquilos, dejad, porque la agenda de Trump la va a ejecutar hasta los cárteles mexicanos, que se van a ir a hacer puñetas. Uno tras otro, pum, 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 pum. Y en el tema woke, lo mismo. Poneros a pensar. Porque es decir, vuestra forma de pensar no tiene futuro. Es insostenible. Minuto Óscar, minuto Ana. Bueno, es que también hay Yo otro... había hablado muy poco hasta ahora, tío. Dame un poco de margen, joder. Ay, no había sacado. No, sí, pero que te voy viendo y me voy quiero acojonando. un minuto también. Que me voy acojonando, Esparza. No sé. Bien, es que hay un elemento también que me gustaría poner sobre la mesa y es que hay una desafección absoluta entre lo que defienden aquellos aficionados que ponen esos tifo identitario y lo que representan esos clubes que son absolutamente internacionalistas, que seguramente estén comandados por jeques que defienden lo que defienden o por cualquiera de estos petrodólares, ¿no? Es decir, hay que decirlo, los intereses del club no tiene nada que ver con los intereses de esos aficionados que defienden la identidad. Y eso para mí es clave ahora de entender lo que está pasando en los estadios. Yo creo que es importante y además que los estadios son una muestra de lo que es la sociedad en cada sitio. Fijaros las cosas que hemos vivido en los estadios, ¿no? Desde aquella final en Francia, ¿no? En la que la gente vivió la realidad de lo que es la invasión islámica de Francia y el Estado real, ¿no? De cómo está Francia a estos que hemos puesto esta prohibición de símbolos identitarios de la cultura cristiana hasta cualquier partido, en cualquier partido de fútbol podemos ver el nivel de inmigración que hay, el nivel de altercados violentos que se producen, el nivel de violencia propia de la sociedad, ¿no? Por eso intentar separar el fútbol, desgraciadamente, de la vida política o de la vida social de un país es totalmente ridículo. Y por eso creo que es tan importante esa postura de decir no van a poder con nosotros. Es decir, se tienen que mantener, tienen que seguir mostrando sus símbolos y si
es posible que no paguen la multa. El objetivo de esta dominio de la pero UEFA terminarán es el expulsando mismo a los aficionados. que vamos a... ¿Perdón? ¿Qué? Que terminarán expulsando a los aficionados por defender Terminarán aquello expulsando que a los sancionan a los aficionados clubes. y entonces habrá que Sin plantearse lugar a dudas. si hay que marcharse de los clubes. Eso es. Y esto es muy importante. Pero es que la sociedad civil tiene que reaccionar. La idea rectora es la misma que la que en general ha presidido nuestra sociedad desde el último cuarto de siglo, es decir, disolver la identidad propia y que vengan otras. Está prohibido los símbolos religiosos en el fútbol, bien, pero para los partidos, para la hidratación de los jugadores musulmanes durante el Ramadán, fastidies. Lo hemos visto en el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Pero la idea es la misma y es el mismo motor que ha movido la inmigración masiva. Lo que estamos viendo ahora en España en estos últimos 7 años, 8 años, es lo que ha vivido el resto de Europa en los últimos 25, aquí de forma acelerada. Pero usted fíjese en el proceso, es exactamente el mismo. Aquí con el color local de irse a buscar al abuelo rojo o al abuelo gay de un señor para poderle nacionalizar. Todas las noticias de los últimos días, incluidas las cantidades de dinero público, o sea, de usted, que se destina para pagar esto, son terroríficas, hay que contarlas. O sea, hay un designio evidente de desespañolizar la sociedad española. Claro. Bueno, Yago Soler nos pone en perspectiva. La regularización masiva propuesta por el gobierno se encuentra a la vuelta de la esquina y esto podría originar problemas en la seguridad, sobre todo en el ámbito de las fronteras. Es por ello que la Policía Nacional pide más de 1 millón de euros para reforzar el personal de cara a esta posible avalancha. No es nuevo que el cuerpo de extranjería se encuentre tensionado e incluso desbordado. Con esta regularización masiva se podrían ver perjudicados los trabajos, por ejemplo, de localización de antecedentes penales. Estos problemas se podrían ver en los aeropuertos, lugar por donde entraron el pasado 2025 casi 2 millones de personas en situación irregular. La mayoría viene con visados de turista o corta estancia y muchos provenientes de África lo hacen deshaciéndose de su documentación nada más pisar territorio español y pidiendo asilo internacional. Pese a ello, se denegaron la mitad de las entradas. A esta llamada con las regularizaciones masivas se suma la Ley de Memoria Democrática, que ya tiene sus efectos en muchas partes del mundo, como por ejemplo Argentina, donde las colas delante de los consulados son el día a día en el país. También Álvarez quiere cambiar su consulado en Mendoza y en los últimos días un exdiputado nacionalizado como español se erige en Valle. Les va a joder, lo digo aquí desde la Plaza de Lavapiés. Si tenemos que ir al otro mundo, lo haremos por nuestros hijos, por nuestros hermanos. Ha sido detenido por resistencia a la autoridad y carga luego contra el país que le dio cobijo. ¿Y por qué no vuelves a tu casa, muchacho? Digo yo, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que ser infelices todos? Tú aquí y nosotros aquí. Vuelve a tu casa y sed felices allí, ¿o no? Claro. O sea, al final el principio de la reemigración va a ser fundamentalmente el siguiente. Con papá y Seamos mamá. felices todos. Claro. Vosotros volved a vuestra casa y a nosotros nos dejáis en paz. Lo de este pollo en Lembayé es impresionante. O sea, se monta una bronca, él comete un delito, es obvio, es decir, lo ve todo el mundo y luego va llamando a lo que en realidad es la guerra civil. Es decir, la policía es racista, por cierto, ante la juez cuando tuvo que decirlo, como decía un comentarista hoy en X, se hizo popó y no lo dijo. Ellos son las víctimas y por tanto tienen derecho a vengarse de nosotros. ¿Pero qué coño tienes derecho a vengarte de mí de nada? Si yo no te he hecho nada. ¿Eres tú el que me lo ha hecho a mí? Es alucinante. Bueno, pero me fijo en los 8 años. En estos 8 años Pedro Sánchez ha hecho lo mismo que el resto de Europa en 25 o 30 años. Totalmente. Que ha sido la desnacionalización o el intento de la sociedad española, por la vía del ingreso masivo de todo género de personal, los Carribas. Sí, es que además no es una cuestión de voto, porque precisamente las palabras de este señor ejemplifican muy bien hacia dónde vamos, hacia una guerra, que no será civil, porque una guerra civil es entre nacionales.
está es entre nacionales y extranjeros. O si son nacionales no lo son tanto cuando son de origen extranjero. Y permitidme que hable con cierta claridad porque también eso está permitiendo difuminar determinadas estadísticas, como bien hacen notar algunos de los propios extranjeros que están en las formaciones de extrema izquierda. Pero eso es lo que buscan, una confrontación social. Es decir, cuando el otro día o hace unas semanas anunciaba Pedro Sánchez ese decreto de regularización masiva, él decía, aquí no sobra nadie. Bueno, aquí sobra mucha gente, el primero tú. Pero cuando hay un problema de vivienda, del que habría que hablar cada hora, de cada día, hay que plantearse dónde va a dormir todos estos millones de personas, porque son millones en plural, que van a entrar en este país. Evidentemente esa gente quiere aquello que no tiene y que nosotros tenemos. Es decir, porque es humano, es lógico y lo van a reivindicar. Y si no, pues van a tener unas extremas izquierdas que van a decir, mira, es que los españoles no quieren compartir con vosotros lo que ellos ya tienen. Es un enfrentamiento. Sisek, que es uno de los más reputados comunistas internacionales, él reconoce que muchos de sus camaradas, es decir, encuentran en el inmigrante un sustituto a ese proletario que ha dejado de existir y que son ellos los que van a llevar a cabo la batalla que no han llevado a cabo por razones obvias, porque hay 4 proletarios en el mundo ya, por lo menos en Europa, es decir, y ellos sí la van a materializar. Entonces, esto es lo que se busca, el enfrentamiento civil, es decir, la confrontación permanente. Es decir, esto le viene muy bien a la extrema izquierda, además de los votos, porque, como ya hemos dicho muchas veces, esto supone una reconfiguración de lo que es el voto de un país. O sea, con lo cual esto tiene unas consecuencias muy claras. Y lo que tú decías, sí, la remigración está muy bien, pero lo que hablamos el otro día con Rubén Pulido, Esparza, ¿qué pasará cuando todos estos estén nacionalizados? Bueno, es que eso ya no tiene marcha atrás. Pues es el problema, que hay millones de extranjeros que están siendo nacionalizados, que está rompiendo por completo la orografía política y social del país y que no los vamos a poder mover de aquí. Yo creo que hay que tener en cuenta además que Serguín Benbayé, cuando accedió a su escaño de diputado en la Asamblea de Madrid, que le hemos tenido allí 2 años con Podemos, venía de presidir el sindicato de manteros. Es decir, es una persona que a quien representa, ¿no?, a quien le ha dado popularidad, son los que ejercen una actividad ilegal en nuestras calles. Es decir, el problema que tenemos ahora mismo en España es que un tío que representa un supuesto sindicato de personas que actúan al margen de la ley acaba teniendo representación en un Parlamento y se le acaba escuchando como si realmente tuviera derecho a que se escuche esa opinión cuando está representando una actividad ilegal. Este señor tiene incluso una sede en Lavapiés. Yo he estado con Isabel Pérez Moñino, hemos pasado por delante de la sede de Lavapiés y éramos nosotras las increpadas por pasar por delante de la sede y pararnos, no dando crédito a que un sindicato de manteros, es decir, que reúne personas que trabajan de forma ilegal en nuestras calles, trabajan por decir algo, es decir, forman parte de un tráfico de mercancías ilegal que se produce en nuestras calles en uno de los barrios, como es Lavapiés, más conflictivos de Madrid, y nosotras no podemos mostrar nuestra extrañeza porque se permita semejante cosa, sino que tenemos que aguantar el ser increpadas como racistas, xenófobas, y que nos tenemos que ir de Lavapiés. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es la sociedad que estamos permitiendo? No, este es el ayuntamiento que tenemos en Madrid. Y el ayuntamiento, pero ante la connivencia ante el apoyo de la izquierda y la connivencia de la derecha, que luego dicen, no nos llamen la derechita cobarde. Bueno, esto es la derechita cobarde. No, yo creo que no hay que... Tienen razón, no se le puede llamar la derechita. No, claro, solo cobarde. No, pero esta es la realidad. Es que no se le puede llamar la derechita. Yo lo he explicado esta mañana. Es como hablar de Moreno Bonilla como la derecha. Exacto. En este momento en Andalucía hay un 80% de la población que es de izquierdas y que va a votar a la izquierda. Sí, así es. Porque el PP en Andalucía, no en otras partes de España, ojo, el PP en Andalucía, representado por Moreno Bonilla, legítimamente, porque él ha optado porque quiere la mayoría absoluta y para eso sabe que en Andalucía, como la cultura que han predicado y que han gestado allí y que han incardinado en el corazón de las gentes es de izquierdas, pues antes, hace 10 años, hablábamos de Andalucía y hablábamos solo del PER. Hoy hay 156.000 tíos en el PER en Andalucía y nadie menciona el PER en Andalucía. No es un problema. 156.000 personas cobran el PER en Andalucía. Y las peonadas ahora mismo son la mitad de las que eran necesarias para cobrarlo. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que Andalucía es de izquierdas. Entonces, ¿cómo ganas las elecciones? Haciéndote de izquierdas. Exacto. ¿Qué es Moreno Bonilla? La izquierda andaluza. Porque el PSOE es, bueno, o la inexistencia, o la corrupción, o la extrema izquierda andaluza.
Eso es lo que hay. No se puede explicar mucho más, porque si analizas política por política, te das cuenta de que esa izquierda que quiere subvencionar a los sindicatos, que quiere subvencionar a los partidos, que quiere subvencionar en general, es decir, dar subvenciones aquí, allí, a troche y moche, sacándola del dinero de los autónomos y de los honrados ciudadanos, pues es lo que está haciendo la izquierda en Andalucía. Y que cuando se plantea lo del Ramadán son los primeros que felicitan el Ramadán. Y cuando es decir, el PP en Andalucía es la izquierda. ¿Usted quiere votar a la izquierda? Genial. Oye, fantástico. Hágalo. Pero no me diga usted que vota a la derecha, porque hoy la derecha en Andalucía es Vox, no hay más. Bueno, y aquí en Madrid acabamos de celebrar el Año Nuevo Chino. Es distinto, perdóname, yo entiendo que Madrid no se puede comparar, o sea, Isabel Díaz Ayuso no es la izquierda madrileña, no lo es. Moreno Bonilla, desde mi punto de vista, Moreno Bonilla es la izquierda andaluza. O sea, el centro no existe, el centro es un punto. Entonces no puede ser algo tan grande como Moreno Bonilla, no cabe en un punto. La izquierda y la derecha son líneas. Entonces esa línea que va desde el punto hacia la izquierda, que es la izquierda, está ocupada por el Partido Popular. Y el resto, del punto hacia la derecha, está ocupada por Vox. Entonces, la gente en Andalucía tendrá que empezar a pensar qué quiere, porque hoy tienen la renta per cápita, PIB per cápita más bajo de todas las comunidades autónomas españolas. La más baja, 26.300 euritos. Creo que era ahora un pelín, bueno, pues porque varía. Pero sigue siendo la más baja que la de Extremadura. Solo le superan en bajeza Ceuta y Melilla. Entonces, dices, oye, a ver, algo está pasando aquí para que los andaluces, que son tíos listos, que son trabajadores, que son, míralo cómo han demostrado en Málaga lo que eran capaces de hacer, para que sigan siendo los últimos de la fila. La comunidad autónoma española más poblada. ¿Qué rayos está pasando? Pues que la izquierda está instalada allí y no se va. Señores, a la publicidad. Nosotros nos vamos, pero volveremos dentro de un instante. Sí, y otros muchos, pero bueno. Volveremos y vamos a hablar entre otras cosas, del gran follón de Jerusalén y de lo que ha pasado este fin de semana. Y además tenemos un recado para Javier Ortega Smith. Pero lo vemos luego. La Semana Santa de la provincia de Valladolid es un auténtico museo de arte sacro que sale a la calle bajo el paraguas de la devoción y el fervor religioso. 3 Semanas Santas de carácter internacional, Valladolid, Medina del Campo y Medina de Río Seco, y 2 con declaraciones regionales, Tordesillas y Peñafiel. Además, 2 actos procesionales, la Bajada del Ángel en Peñafiel, declarada fiesta de interés turístico nacional, y el Vía Crucis de Fresno del Viejo, de carácter regional. Son solo algunos de los ejemplos de los días de pasión de la provincia de Valladolid, una provincia que reúne una de las mejores Semanas Santas de España con una alta calidad turística. Con 5 de las mejores denominaciones de origen del vino del país, una gastronomía exquisita y cientos de pueblos con auténticos tesoros escondidos aún por descubrir. La Semana Santa de la provincia de Valladolid, donde la tradición se convierte en emoción, donde el auténtico se vuelve cotidiano y donde el silencio se rompe por el ruido de cornetas y tambores. Conoce la Semana Santa de la provincia de Valladolid. No te dejará indiferente. Estamos de vuelta. Vamos a ir con un asunto que aquí le hemos dedicado tanto tiempo y que me parece que hay que insistir en él, porque vamos a ver, mire, objetivamente es injusto. Vamos a ver, no es injusto acusar a determinados eclesiásticos de haber cometido abusos sexuales, no, eso no es injusto. Lo que es injusto es tomar eso como instrumento para descalificar masivamente a toda la Iglesia Católica, como lleva haciendo la izquierda y parte de la derecha, sobre todo la periodística, muchísimo tiempo, prescindiendo del contexto temporal, del contexto ideológico o incluso de las propias cifras. Aquí ya sé que esto es un poco predicar en el desierto, pero usted, si nos sigue, sabe que ha sido nuestra posición desde el principio. Aquí hay una cuestión de fondo.
sin la cual no se puede evaluar seriamente esta cuestión. Estamos hablando de una época en la que, por una parte, la pederastia empieza a ser comúnmente aceptada como un rasgo de progreso, y eso empieza muy particularmente en los años 60. Estamos hablando de unos casos pero que muy mayoritariamente homosexuales, lo cual constriñe bastante el foco del problema, y estamos hablando de una utilización política masiva de la cuestión. Bueno, entonces, por razones que igual salen ahora en la conversación, la Iglesia Católica aquí ha cedido por completo, aceptando de entrada un discurso que la culpabiliza, incluso si salieras inocente, hasta el punto de que solo se habla de la Iglesia en determinadas cabeceras, e incluye algunas de derechas, para hablar de pederastia. Es una locura. Vamos a ver. Si yo imagínense usted, yo solo hablo de Julio Ariza o de Óscar Rivas o de Ana Cuartero para decir, no es verdad que Ana matara a Manolete. ¿Usted qué pensaría? Coño, están acusando a Ana de matar a Manolete. Claro, esto ha sido así durante un montón de años. Y la Conferencia Episcopal ha cedido, y ha cedido ya hasta el final, que ha sido el acuerdo firmado hoy. Escuchamos al prodigioso Bolaños lo contento que está. La última palabra la tendrá el Estado. La última palabra de las reparaciones la tendrá el defensor del pueblo. Y la Iglesia abonará las indemnizaciones que se decidan una vez que culmine el proceso. Reparación, insisto, que puede ser económica, que en la mayor parte de los casos seguro será económica, pero también puede ser psicológica, de asistencia, puede ser de acompañamiento, puede ser restaurativa, puede ser moral. Y establece también unos plazos para llevar a cabo esa reparación. Entra en vigor el 15 de abril. A partir del 15 de abril, las víctimas podrán ya iniciar su proceso de solicitud. Pero solo estas víctimas, es que eso solo, claro, solo es el 1% de los abusos en España. ¿Qué hacemos con los chaperos de Sabiniano y los que pasaban por esas saunas y fueron utilizados por los compañeros del yerno de Sabiniano y claro. Sabiniano? ¿Qué hacemos? ¿Les indemnizan también o no? Y luego los profesores de educación física de los colegios públicos, donde se producen muchísimos de estos abusos, ¿qué hacemos con ellos? Y todas las que se producen en los colegios públicos que no son de la Iglesia, que son la mayoría, ¿qué hacemos con ellos? Y aquel campamento del año pasado en el País Vasco, no sé si recuerdas, en el que todos los monitores semidesnudos atendían a los niños. Todas las personas menores tuteladas en los centros de tutela de menores de las distintas comunidades autónomas, ¿qué hacemos con ellas? Es decir, con el 99% de los abusos, ¿qué hacemos con ellos? Porque el problema no eran los abusos. Y luego, ¿qué hacemos con el tema de la homosexualidad? Habrá que hacer unos planes específicos para todos aquellos que están en esos mundos y que son homosexuales, dado que el 90 y pico % de los abusos se producen entre personas homosexuales y por personas homosexuales. ¿Qué hacemos con ello? Es que todo es una puñetera farsa. Es una farsa. Entonces, y aquí Argüello haciendo el ridículo de esa manera, pero ¿qué están haciendo? ¿Tienen algún problema en las saunas alguno de estos obispos? ¿O qué? Pues es lo que todo el mundo está pensando y nadie se ¿Qué les atreve a pasa? decir, Que tienen porque tanto si no, miedo. ¿Qué les pasa a muchos de estos obispos que tienen tanto miedo? No, Cobo, no tengas miedo. Si hay cosas que son absolutamente públicas, Josete, Cobo y todos los amigos, o sea, no tengáis miedo. Claro. O sea, que si verdaderamente pensáis cómo estáis actuando, salid del armario. Porque es que además, claro, si no eso, imaginaos los pobres seminaristas, los pobres chavales que acuden a las catequesis, que piensan que están con hombres honrados e íntegros y resulta que están con personas que son un peligro para ellos. ¿Qué hacemos con esto, Esparza? Ana. Sí, yo creo que además conste que me ha preguntado, y ahora contestaré. Yo creo que estamos en un momento en el que sorprende todavía más este tipo de noticias, porque acabamos de vivir la tragedia de Noelia, una chica que cuando ha estado bajo la tutela del Estado
ha sido víctima de delitos sexuales. ¿Dónde está la responsabilidad del Estado? ¿Dónde está la responsabilidad de todos esos organismos que se dedican a la tutela de los menores cuando se decide que un menor hay que retirarlo de la tutela de sus padres y que sea tutelado por el Estado y en ese momento es víctima de abusos sexuales? Hoy sabemos que Mónica Oltra va a volver a la política activa cuando ha encubierto a su marido, cuando ha protagonizado abusos sexuales a niños que también estaban bajo la custodia del gobierno, cuando todavía seguimos sin saber realmente por qué hay tanto ocultismo, por qué hay tanto secretismo en relación con todo lo que se refiere a la gestión de los MENAs. Conocemos que constantemente dentro de los centros de MENAs se producen agresiones sexuales. Hemos visto cómo uno de los internos del centro de MENAs de Hortaleza, al salir viola a una chica. Es decir, solo importan determinados abusos sexuales y sin embargo cuando es el Estado, insisto, ya no solo aquellos que hayan sido otro tipo de entidades, sino cuando el Estado tiene una clara y manifiesta responsabilidad, sea porque los abusos sexuales son cometidos por personas que tienen asignada la tutela de menores, o sea porque consiente que mayores de edad, delincuentes con delitos ya conocidos, no solo vayan a ser regularizados, sino que estén dentro de los centros de menores, salgan y cometan delitos sexuales. ¿Dónde está la responsabilidad del Estado? Es que Mónica Oltra va a volver a la política activa, después de haber encubierto delitos sexuales que se producen bajo la custodia de niños que están en responsabilidad de su consejería. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues que hay, como muy bien dice Julio, una intención de criminalizar a la Iglesia y, sin embargo, ocultar todos aquellos delitos en los que hay una responsabilidad clara del Estado. Sí, yo esta mañana cuando leí la noticia de Oltra, más información que han ido abundando sobre ella, pensaba exactamente lo mismo que tú, Ana, y que también ha comentado Julio, ¿no?, con los centros tutelados. Y, sin embargo, se vuelve a presentar. No pide perdón, no firma ningún acuerdo con nadie, pero es que precisamente es el gobierno de Oltra el que se ha sacado la foto con la Iglesia, ¿no? Y a mí me gustaría incidir en ese aspecto, ¿no? Cualquiera que se dedica a la comunicación sabe que la imagen es perceptiva. Yo no emito una imagen, es el otro el que percibe esa imagen. Y cuando yo veo esa fotografía, me recuerda mucho a un juicio de Nuremberg, ¿no? Donde hay vencedores y vencidos o acusadores y acusados, ¿no? Y esa foto no beneficia, beneficia a un gobierno, pero solo puede perjudicar a la Iglesia. Es decir, es seguro que la Iglesia lo haya hecho con ánimo de reducir los daños, ¿no?, que le puede ocasionar un gobierno que le habría dicho, si no haces esto, no voy a dejar de atacarte, pero es que no va a dejar de atacarle. Y eso es una rendición o es un reconocimiento, efectivamente, no del 1% de los abusos, sino del 100%, porque son los únicos que lo firman. Y eso es lo que ve la gente, porque no ve a los demás firmando, con lo cual ellos están asumiendo un 100%, incluso aquello que no han cometido. Ese es el daño que ocasiona esa imagen. Y has hecho un buen paralelismo, porque insisto en que en el juicio de Nuremberg, en la parte acusadora estaba sentado Stalin. En ese momento le pusieron en el lado de los buenos. Claro, eso es. Bueno, pues aquí también tenemos un juicio en el que los hay muy malos que se han sentado en el lado de los buenos, pero que si no hacemos nada, la imagen efectivamente que quedará para la historia, afortunadamente ahora sabemos lo que fue Lenin y lo que fue Stalin, pero si no, la imagen que quedará para la historia es que Bolaños formaba parte de los supuestamente buenos. Y es el del Valle de los Caídos, no olvidemos. Bolaños es el del Valle de los Caídos. Exactamente. Uno de los que estuvieron ahí en la ceremonia masónica. Gracias a Nuremberg nos enteramos, o por lo menos quedó patente, que la ley y la legitimidad son cosas diferentes. Son distintas, así es. Que hay leyes que son corrupción de ley. Y hoy estamos de pleno metidos en la corrupción de las leyes. Muchas de las leyes que están en este momento en España son de obligado cumplimiento, resulta que no son en realidad leyes, sino que son corrupción de ley y son manifiestamente injustas. Y por tanto no existe la obligación de cumplirlas, que es lo que le dijeron a los acusados
los jueces de Nuremberg. ¿No? Y que veníamos hablando al principio del programa, ¿no? Esa prohibición, esas determinadas prohibiciones arbitrarias, totalmente enfocadas a ocultar nuestras raíces cristianas, nuestra cultura, pues lo hemos dicho, ¿no? Realmente, ante leyes injustas, la única postura moral que cabe es oponerse a su cumplimiento y luchar contra ellas. Entonces, está claro que ahora mismo estamos en un momento, pero que nos pasa con el tema de la objeción de conciencia para los que se niegan a practicar aborto, con el tema de la eutanasia. De la eutanasia. O sea, estamos... Y pasamos de tema, pero es que viene prácticamente... Un matiz porque... No te lo permito, vamos a... Si dijo el programa yo, si quieres lo cuentas revelar. tú, pero vamos... No se revela, es un tipo... Sí, un tío guay. Sí. Pero yo insisto, si tú me lo permites, es que ya se me ha olvidado. Se me ha olvidado. O sea, que mentira sería que decía... No, yo nunca miento. Porque mentir es hacerlo a conciencia. Yo nunca tengo la conciencia... ¿Por qué no eres gallego? Si te digo la verdad, ya me acuerdo. Decir, es que hay que entender que este gobierno es el gobierno esencialmente cristianófobo. Es decir, es que lo que promueve la mayor parte de sus acciones, por no decir todas, tiene como telón de fondo el acabar lo que ocurría con el fútbol que hemos comentado anteriormente, con la civilización occidental, que es en esencia cristiana. Es decir, es que eso es el gobierno sanchista. Y hay una cosa... Hay una cosa en la que nos equivocamos, y yo entono ahí el mea culpa, y es que durante el COVID nos impidieron ir a misa y nos aguantamos. Y el Papa cerró de San Pedro. Sí. Pero bueno, pero el Papa es el Papa, pero yo como católica, de las pocas cosas en las que me arrepiento así públicamente es de haber transigido con esa norma injusta que nos decía. Porque no estabas en Jerusalén, pero de eso hablaremos después. Ahora, había sacado el tema de la eutanasia y todo tiene que ver con todo. Noticia de hace unas pocas horas, la agencia EFE. Sanidad expondrá a las autonomías un manual de buenas prácticas para agilizar la eutanasia. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque el asunto de Noelia, mire, ha puesto sobre la mesa de nuevo el debate. Y es muy interesante ver la corte mediática de la progredumbre en masa, porque lo que ha sentido todo el mundo es, aunque sea oscuramente, esto no puede estar bien. Esto no puede estar bien. Ahora es nuestro fracaso como sociedad. Y un cuerno. La sociedad que quieren construir ha triunfado. Están construyendo ese tipo de sociedad. Eso es lo que no está bien. Claro. En la Comunidad de Madrid, ¿cómo vamos? 200 ya. Tenemos el titular, ¿verdad? Lo sacaba Gaceta hoy. La Comunidad de Madrid supera las 200 eutanasias desde la entrada en vigor de la ley en el año 2021. Y oiga, de esto también hay que hablar. Por cierto, ya aprovecho que ha habido gente que me criticó porque en X dije que la Conferencia Episcopal no había dicho nada sobre lo de Noelia. Lo dijo como 45 minutos después de decir que yo, no digo que lo pusiera porque, que lo dijera porque yo lo puse, pero que lo hizo después. Vaya, que tardaron también, que tardaron. De verdad, empieza a ser un poco... Eso. Sí, pero bueno, pero esto es un perfecto ejemplo y me parece que hay que entrar en la cuestión. Esto ha puesto sobre la mesa de nuevo el debate de la eutanasia, porque hables con quien hables, salvo que sea un portavoz de la Rojambre, entiende que no está bien esto, pues vamos a explicar por qué. Hay tres partes. Una, el que quiere ser ejecutado. Y ahí hay una casuística enorme. Gente pues, que tiene problemas mentales, gente que está en procesos de dolor terribles, gente que está desolada, gente que está desahuciada. Bien, vamos al siguiente. El que lo mata en la eutanasia, hay alguien que mata. Si no hay alguien que mata, no hay eutanasia. Por tanto, hay la víctima, el que lo mata y el que ampara y patrocina legalmente que éste lo pueda matar. Vamos a dejar a la víctima, porque la víctima, oye, es la víctima. Es que es la víctima y ese es el que muere. Vamos a hablar del que mata. Los que planifican esto, patrocinan esto, legitiman esto, legislan esto, sabemos por qué lo hacen. Ese es el altar de Satanás. Directamente. Hay en España, y ese es el gran drama,
personas dispuestas a matar de esta manera, como hay médicos, entre comillas, dispuestos a matar a un bebé en el vientre de su madre. Es decir, ¿qué rayos podemos hacer con toda esta gente? ¿Cómo les abrimos sus pupilas para que les entre la luz? ¿Cómo abrimos sus ojos? ¿Cómo iluminamos esas mentes que están en la muerte, que están en el asesinato, que están en el homicidio? Es que están en eso. Es que la que pone la enfermera o el médico que mete la aguja o el pentarvital y el veneno que le metan para matarlo rápidamente, está cometiendo un crimen y lo sabe que está matando a alguien y lo hace conscientemente, sin ningún tipo de atenuante. Y el que mata al niño lo mismo, el médico, la enfermera, saben que están matando a un ser humano. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? ¿Cómo les ayudamos a ver? ¿Cómo les ayudamos a pensar? ¿Cómo les ayudamos a sentir? ¿Cómo iluminamos sus conciencias? Porque claro, si nosotros establecemos, yo hablo, y estos hablan siempre de la sostenibilidad, si, como decía Kant, tomamos como forma de conducta universal, en el imperativo categórico famoso, si tomamos como forma de conducta universal la conducta de estos que matan a personas, que matan a bebés, esto es insostenible. Esto es insostenible, claro. Lo convertimos en una sociedad del crimen. Y de en cierta manera ya lo es. Ha habido 1000 eutanasias y solamente cuando Antena 3 o Telecinco, no sé quién, ha comprado la exclusiva del relato de la muerte programada de una persona, de la ejecución programada de una persona, esto ha saltado a los medios. No podíamos tener ni imágenes de la ejecución de esta niña porque alguien había comprado la exclusiva y si pedías imágenes te las cobraban. Es que estamos hablando de eso, que incluso no solamente hay el que legisla, el que mata, la que muere, están los que viven del espectáculo, de ese espectáculo. ¿Y qué hacemos con todo eso? ¿Qué podemos hacer en una sociedad que está inoculada de crimen y de muerte? Es que está ciega, está vacía, se está suicidando. Una sociedad que además no tiene hijos, no tiene futuro, está metiendo dentro de su casa a los que luego la van a matar, les van a pasar por la piedra o van a romper la vida de sus hijos. Yo no sé, chico, es que resulta muy difícil demostrar lo evidente, pero todo esto es evidente y cualquiera que se siente ahí a discutir esto se encontrará con la evidencia, se encontrará al final con la naturaleza humana y con la naturaleza de las cosas y le pasará lo que nos está pasando ya. Estamos muriendo como sociedad. Ana, Óscar. Sí, yo creo que la verdad que el caso de Noelia además nos ha puesto a todos y ha puesto a toda la sociedad frente a la realidad de lo que realmente se persigue con la eutanasia, ¿no? Que es el suicidio asistido y eficaz, que ese es el drama, ¿no? Una chica que desgraciadamente se había intentado quitar la vida varias veces sin éxito hasta que consigue que sea la administración la que le asegura la eficacia del proceso, ¿no? Yo creo que esto es lo terrorífico, ¿no? El mensaje que se lanza, ¿no? ante tantas personas, el mensaje que se le da a tantas personas que están pasando por un proceso de sufrimiento, ¿no? En el que no es que no haya una salida, sino que ellos no ven una salida. Ninguno de los médicos que ha hablado sobre el caso de Noelia ha dicho que esté asegurado que no pueda salir de ninguna de las dolencias que tenía psicológicas, sea el trastorno de límite de la personalidad, sea trastornos obsesivo-compulsivos, sea cualquier otro tipo de trastorno derivado de las experiencias traumáticas que ha vivido, ¿no? Y ante eso lo que le ha ofrecido el Estado es una eficacia 100% de que su suicidio iba a ser eficaz, iba a terminar con la muerte, ¿no? Eso es en lo que se ha convertido la eutanasia. Una chica a la que se había sacado adelante, ¿no? Después de trágicos intentos, ¿no? Y en la que estaban los padres, estaba todo, pensar en todo ese personal sanitario que ha ayudado a Noelia cada uno de los días con sus rehabilitaciones para que volviera a andar. Qué impotencia, ¿no? Qué impotencia que de repente pase a manos de otras personas que decidan que lo que hay que hacer es efectivamente encaminarla hacia una muerte segura y sin posibilidad de remisión, ¿no?
300 personas han colaborado en el año 2024 en Madrid, según los datos que la propia Consejería nos ha dado. 300 personas han participado en procedimientos de eutanasia, la mayoría de los cuales no se hacen en hospitales públicos ni en hospitales privados. La mayoría de ellos se practican en residencias sociosanitarias. Creo que hay que empezar a ver realmente en manos de quién están los procedimientos de eutanasia, porque seguramente encontremos... Y los testamentos de esos procedimientos. Y los testamentos de esos procedimientos y la realidad de lo que se está produciendo. Yo creo que es un caso el que ha salido hoy, pero desde luego que requiere un estudio profundo, porque lo que está claro es que nos deslizamos por una pendiente que lo que asegura es la eficacia del suicidio. Óscar. Sí, bueno, te estaba escuchando y me estaba acordando del titular que ha puesto el reportaje, ¿no? Y me fascina el uso que hace del lenguaje esta gente, ¿no? Cómo te habla de buenas prácticas y seguidamente te habla de agilizar. Te habla de agilizar la muerte de alguien, que es el homicidio de alguien, ¿no? Porque si lo pensamos, eso de suicidio asistido no puede ser. Es decir, si yo no me puedo matar por mí mismo, no me puedo tirar por el viaducto, por lo que sea, y necesito que alguien me empuje, el que me empuja me está tirando, con lo cual está colaborando en el suicidio, es un homicidio. Es decir, no se puede hablar de suicidio asistido. Eso para mí me parece una contradicción interminis. Como no se puede interrumpir el embarazo. Efectivamente, ahí es decir. Pero sobre todo lo que llama la atención es que si hoy nos conmueve la muerte de Noelia, o el asesinato, o el homicidio de Noelia, pero nada más. Nos conmueve, pero no nos mueve. Hace unas décadas esto hubiera escandalizado al más pintado y lo hubiera seguramente movilizado. Hoy no. Esta gente ha conseguido cambiar nuestro sentido común. En términos muy gramscianos, que tú eso lo sabes bien, Esparza, ¿no? Él definía la ideología, relacionaba la ideología con el sentido común. Estaban intrínsecamente ligados, ¿no? Y la ideología para él era una suerte de sentido común que impone una minoría organizada que altera el modo de entender el mundo y que acepta pasivamente la masa, ¿no? Y si pensamos, todas estas secuencias coinciden aquí en este punto, ¿no? Antes, la Constitución hablaba del derecho a la vida y todo el mundo entendía lo que era el derecho a la vida. Hoy, sin embargo, se habla del aborto como un derecho, es decir, y que forma parte del derecho a la salud, porque no pueden integrarlo en otra manera, ¿no? Es decir, aquí la clave, yo lo decía el otro día, pero es que me parece importante insistir en ello, es la concepción que tenemos de la vida. La vida es sagrada, no nos pertenece, y como no nos pertenece, no podemos disponer de ella, de ninguna de las maneras. Y la vida nace desde la concepción hasta la muerte natural, no hay otra. En el momento en que nosotros reinterpretamos ese sentido de la vida, estamos manipulando lo que significa. Y dando, por supuesto, camino para que se pueda hacer todo, para que se relativice absolutamente todo. Esto es bueno, todo, esto es malo, según se mire. Y al final se vuelve en contra del que lo ha relativizado. Por supuesto. Si quieres que te reconozca a ti el derecho a suprimir una vida, ¿por qué no se me va a reconocer a mí el derecho a suprimir la tuya? ¿O no? Así es. En fin, señores, a la policía, venga. Los mismos, fíjate, José Javier, que hacen esto. Acaban de aprobar en Francia una ley en la que, en virtud de la cual, si yo me encuentro a una persona que se acaba de cortar las venas de una de las muñecas, claro, no puedes, y se está suicidando, no puedes, exacto, no y puedes le pongo ayudarle. una venda, no puedes, no deberías. me meten 600.000 euros de multa. Claro. O sea, ¿de qué vais? Si es lo que te digo, están ¿de qué asegurando vais? la eficacia del suicidio. Joder, es que es todo. Señores, a la publicidad. A la vuelta tengo que contarles dos cosas. Uno, dónde nos vamos a cenar en cuanto podamos. Dos, lo de Ortega Smith. Publi. Estamos de vuelta y vamos antes. Es que si no lo hay que decirlo, y además estos días que la gente que se queda en Madrid pues tiende a hacer más vida social, tiene que pasar por Montes de Galicia. Es
imprescindible. Si no puede ahora, hágalo en otro momento. Pero yo le aconsejo que sea ahora, llame antes para reservar la mesa, claro, porque está petado habitualmente. Yo conté el otro día lo del Corucho, que es como el hermano noble del rodaballo. Más pequeñito, más sabroso. ¡Qué bueno estaba, por favor! Bueno. En aquella zona 46, ayer los espasandín, padre e hijo, se han cogido Galicia, plom, y la han colocado en un restaurante en zona Anti-Almeida. Usted puede llegar y nadie le persigue, nadie le saca una foto, está fantástico, se puede aparcar, está dentro del M30, pero en zona, ya digo, de libre circulación. Usted sabe lo que es tener un restaurante lleno y que puedas hablar con el de enfrente y escucharle sin necesidad de gritar. Bueno, en Montes de Galicia. ¿Usted sabe lo que es tener un restaurante lleno y ver que los camareros van de un lado a otro sonriendo tranquilamente? Bueno, oiga, que yo este fin de semana estuve de comida familiar en uno que estaban atacados, que te daba agonía verlos. Estos no. Es que son profesionales como la copa de un pino, que no solo se saben la carta, se saben la cocina también, con lo cual te explican cómo se hacen las cosas y luego todo hecho en su punto. ¿Y ese todo qué es? Pues Galicia, lo de toda la vida, los pescados, los mariscos, innovaciones importantes en términos de... El tartar de atún, por ejemplo, me flipa. Está francamente pulpo, bueno. Macho. El pulpo, la gallega, yo no he probado que consiguen además gallega, que esté exactamente como tiene que estar un pulpo, que es muy complicado de hacer, que en su punto exacto de... O sea, nunca está duro. Bueno, todo dice, eso ahí. Señorita, que este pulpo... Joder, que nos vamos a cenar así. No puedo contar el chiste. A ver. Este pulpo está un poco... Tío, dice, ¿cómo lo han hecho este pulpo? Dice, nada, lo metemos al baño, el agua hirviendo, lo tenemos un rato, lo sacamos, le pegamos una paliza, lo metemos otra vez 20 minutos, lo sacamos, le pegamos otra paliza, lo metemos 20 minutos, lo sacamos. Dice, pues a este ni lo han regañado, ¿eh? Pues el pulpo, por ejemplo, pero más cosas, ¿eh? O sea, de verdad, las caras, los pescados, Galicia, lo que son los sabores, los aromas, los colores, todo aquí en Montes de Galicia, no se lo puede perder, calle Azcona 46, de verdad. Lo de Ortega Smith, vale. Bueno, vamos a poner un sucedido esta mañana aquí en esta casa. Primero, lo que dice el imperfecto, después la respuesta. Ahí va. Todos aquellos que estábamos por toda España con él, apoyándole, no con él. A ver, perdona una cosa porque bueno, es que ¿quiénes son los cuatro? Perdóneme, esto no porque es está diciendo los cuatro, pero no dice quiénes son los cuatro. Yo creo que son absolutamente conocidos, son personas que no ha votado nadie y son personas... ¿Pero de un nombre? Bueno, creo que ha salido publicado y es cuestión de mirar un poquito a la prensa, saben ustedes todos quiénes son, ¿no? Empresarios fracasados, profesionales de 3 al cuarto que nunca han sido capaces de ganarse la vida ni tener 2 duros, esa es la realidad, son gente frustrada absolutamente. ¿Pero quién es? Pero me llama usted lo sabe perfectamente. Pero de nombre, señor, como periodista lo sabe perfectamente. No lo sabe. Y yo no he venido aquí a hacer una batalla personal contra nadie. Si tiré a la piedra, no, lo que vengo a hablar es de un modelo. Sí, has venido a hacer una batalla personal contra alguien, contra mí, a quien estás llamando empresario fracasado. No voy a hablarte de mi trayectoria empresarial, entre otras cosas porque construimos un grupo de comunicación que llegó a tener 930 trabajadores, que pagó muchos millones en impuestos, más de 200 millones de euros en impuestos, mientras estuvo vivo ese conglomerado empresarial, que fue sometido a una persecución por parte de, un día también lo puedo contar, por parte de algunos competidores muy importantes y muy grandes, y sobre todo del gobierno de Mariano Rajoy y Soraya Sáez de Santamaría, que cambió las reglas del juego, en un agosto concretamente, y con eso nos puso prácticamente en ese momento aquel grupo que se llama Intereconomía en una situación de concurso de acreedores. Cierto. Vamos a ver, Javier Ortega Smith es abogado. Estuvo en esta casa pues probablemente más de 50 o 100 veces. Tuvo presencia en nuestras tertulias radiofónicas constante. Yo coincidí con él en algunas de esas tertulias. Tuvo presencia en nuestra televisión de forma constante, cuando no era todavía ni siquiera diputado ni concejal. Nos elogió públicamente, ditirámbicamente, en innumerables ocasiones. A mí personalmente me invitó a su boda y yo creo que conmigo por lo menos tenía un comportamiento de elogio constante por lo
que apoyaba esta casa al programa electoral de Vox. Él habla de fracaso y habla de que no tenían ni un duro, creo que algo parecido. Vamos a ver, Javier, cuando tú eres elegido diputado tuviste que hacer una declaración de bienes y una declaración de la renta del año anterior. Ese año habías ganado, y eso es lo que declaraste, 14.046 euros por tu labor profesional como abogado. Estos fueron tus ingresos, 14.046 euros. Está en tu declaración de bienes del Congreso de los Diputados, es información pública. Además, dices tener una serie de inmuebles, de pisos, de locales, hasta 10 o 12, no lo recuerdo, que son heredados de tu familia. Bueno, yo sería prudente a la hora de llamar empresario fracasado a alguien, a la hora de decir que has perdido dinero en política, pasaste de 14.000 euros a más de 130.000 cuando te incorporaste al Congreso de los Diputados. Es decir, sé prudente, Javier, porque no es ni justo ni razonable que estés utilizando la posición de conocimiento público que te ha dado Vox, que te ha dado Santiago Abascal, para intentar hacer daño a Vox y a personas que hemos estado y seguimos apoyando ese proyecto político por los valores que representa. No debes hacerlo, no es correcto, pero si entras en lo personal, como has hecho conmigo, yo te voy a responder y voy a responder a todos aquellos que quieran entrar en lo personal. Bueno, esto es lo que ha pasado. Y esto es lo que hay que contar también. Hombre, ya está bien, ¿no? Al final, ¿es para hacer qué? Claro, ahora sale Gallardo diciendo que va a hacer un partido contra la remigración, porque no es bastante. Yo me acuerdo que un clásico de la juventud turbulenta de uno, cuando uno aprende que en todo grupo el más radical al final siempre es el que trabaja para la policía, ¿verdad? Es que esto es un poco lo mismo, es decir, aquí ahora, bueno, también el más liberal, a veces también. Pues por favor, no sé, son... Claro, el problema es comprobar que es que la adscripción, vamos, el comportamiento como diputados, eran mentira, era mentira. Porque si no hubiera sido mentira no se estarían comportando. Fíjate cómo se comportan otros. Otros que incluso, oye, los que han salido del PP echados por Díaz Ayuso muy recientemente de la Asamblea de Madrid, nadie ha abierto la boca. Se han comportado con una gallardía. Oye, se han ido y hasta luego, Lucas. Aquí no. Aquí salen, macho. Y salen como miuras, volviéndose contra los que les han aupado. O sea, es que creen alguno de ellos que serían ni reconocidos por la calle si no fuera por la plataforma que les dio esta casa, la plataforma que les dieron en el partido, la plataforma que les dio Santiago Abascal. Y resulta que en cuanto las cosas no son como ellos exactamente quieren, se vuelvan contra los que les auparon. ¿Pero qué creen que piensa la gente al ver eso? ¿O es que creen que los votantes, los afiliados, los espectadores son tontos? Oye, yo creo que lo piensan. Sí, creo que lo piensan. Pues piensan que son tontos. Y eso es una cosa que suele ocurrirles a los tontos, que piensan que el tonto es el otro. Yo creo que hay dos cosas importantes, ¿no? Cuando yo empecé en política, porque yo no estuve en la política hasta el año 2019, hasta que empecé con Vox, yo estaba trabajando en mi empresa, con mi profesión y tal, y me llamaron para la política y dijeron, bueno, ahora vas a tener que aprender a hablar en público. Le dije, no, yo creo que lo más importante que tengo que hacer es aprender a callarme. O sea, yo creo que los políticos tienen, y hay muchos que lo que no han aprendido es a callarse, ¿no? El momento de hablar es cuando estás efectivamente en la política activa, pero no de hablar de ti, sino de hablar del proyecto político que tú te has prestado a impulsar, ¿no? Porque la realidad es que no es un proyecto político que se presta a impulsar tu figura, sino eres tú el que te prestas abajo, con tu día a día, impulsar un determinado proyecto político, porque desde luego la política en España funciona así. Entonces, yo creo que hay que aprender, ¿no?, a que una vez tu vida con ese proyecto político ha terminado, pues hay que saber callar muchas cosas, pero no por ocultismo, sino simplemente porque en la vida, en todos los trabajos, en todas las profesiones, en todas las ocupaciones, pues hay cosas. Y lo que no has dicho cuando tú estabas dentro, lo que no has dicho públicamente, deberías atacar
cuando estás fuera. Y esto ha pasado mucho con militares, ojo, también, ¿eh? Militares que dicen, no, ahora que ya puedo hablar, no, perdona, si no dejaste las cosas en el momento que debías dejarlas, en el momento que tú tenías el mando y no has dejado las cosas porque no te han parecido lo suficientemente importantes, quizá lo mejor que puedas hacer ahora es callar. Y luego, por otro lado, yo a veces me da pena porque este tipo de cosas parece, o por lo menos a mí me lo parece, esto es un juicio personal, que parece que están intentando exponer, ¿no?, unas determinadas capacidades, ¿no?, para que otras formaciones políticas los puedan tener en cuenta, ¿no? Y en eso pienso cuando tú sales con un chico y te pone, con perdón, a parir a la novia anterior, dices, pues yo voy a ser la siguiente. Esta es la realidad, ¿no? Entonces a mí lo que me parece muchas veces es un acto de falta de inteligencia y como tú muy bien dices, otras fuerzas políticas con mayor trayectoria, cuando observas a aquellos que se van, y tú hablabas de los del PP, no, yo te lo llevo todavía muchísimo más allá. Mira, en la Comunidad de Madrid está Lobato, defenestrado donde los haya. ¿Y qué ha hecho? Callar, callar, callar. Entonces, yo creo, insisto, que lo que hay que tener muy claro cuando se viene a participar en un proyecto es que hay que aprender a hablar cuando estás formando parte del proyecto y después, quizá, a callar. Bueno, a ver, yo que no estoy en ningún partido, reivindico la prudencia, pero como para todo en la vida, ¿no? Estar en un partido político es bastante complicado, porque tiene unas reglas muy marcadas y cuando tú entras en un partido sabes que tienes que jugar esas reglas. Es decir, Vox, y sé de lo que hablo, no es muy diferente a otros partidos. No es muy diferente. La democracia en el seno de los partidos políticos es la que no existe. Y eso lo sabe cualquiera que esté dentro. No hay democracia interna en los partidos políticos. Estés de acuerdo o no, yo te lo digo, y te lo digo desde la teoría y desde la experiencia, no existe eso. Y tú lo sabes que estás dentro, pero yo lo puedo decir, ¿no? Ahora, lo que me molesta en el caso de Ortega, o me fascina, es que yo recuerdo estar con mi hijo escuchando a Ortega a 20 metros o 30 metros en un Viva Vox, no me acuerdo cuál era, el 22 o el 23, no me acuerdo. Pero él sacó pecho diciendo, aquellos que estáis en Vox, puede que mañana no lo estéis, y tenéis que ceder el paso a otros, porque vosotros ya habéis cumplido la misión, ya habéis hecho bien, pero tenéis que ser generosos. Eso a alguien que estaba en aquel momento en Vox, y que seguramente era susceptible de que lo defenestraran en un futuro próximo, no debía haberle gustado mucho, nada, no debía gustarle nada escuchar eso, pero le ha tocado a él. Entonces él tiene que ser coherente con su propio discurso, que no fue privado, fue público, y por eso lo digo, pero no le ha sentado tan bien. Decías, Julio, hablabas de Juan García Gallardo y tal, que hablaba de montar otro partido. Eso me parece más o menos legítimo, pero que te vayas y pongas a parir a aquellos que durante el tiempo que has estado en política, y tú has hecho muy bien el símil, Ana, de los militares, hombre, debes ser consecuente con aquel tiempo que has pasado con ellos, porque has tenido mucho tiempo de denunciar al empresario fracasado y aquel que era un intolerante o aquel que no te gustaba, pero lo sueltas ahora cuando has perdido. Y yo entiendo que la pérdida genera un dolor, porque la vida es fracasos, éxitos, victorias y derrotas, y siempre una derrota, y todos las hemos sufrido, te genera un dolor, pero tienes que irte con cierta elegancia. Yo creo que es lo que no está asumiendo él. O al menos con coherencia, porque tú hablabas de... Yo no estoy muy de acuerdo en eso que dices, que no existe democracia en los partidos políticos. Yo no he visto ninguno, ¿eh? Estamos confundiendo el sufragio universal constante o no, o el referéndum constante para cualquier decisión. No sé por qué es menos democrático elegir un presidente y que ese por designación designe a los candidatos que elegir directamente a los candidatos. No es lo mismo, Ana, es un debate de fondo, pero no es lo mismo que yo te vote a que no te pueda votar, no es lo mismo. Pero, insisto, pero que son todos los partidos, es que es así. En las diferentes formas de organización. Pero lo que está claro es que si tú no has protestado contra la designación del Comité Ejecutivo Nacional, cuando eres tú el que ha sido designado para formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, lo que no parece muy razonable es que después digas que no hay democracia interna cuando el Comité Ejecutivo Nacional decide designar a otro, ¿no? Eso es porque cuando yo digo que hay que callar, no estoy diciendo que haya que callar
cualquier mala práctica, No, lo que estoy diciendo es que si en el momento en el que tú has sido designado miembro del Comité Ejecutivo Nacional, si cuando tú has sido designado portavoz en el Congreso de los Diputados, cuando tú has sido designado portavoz en el Ayuntamiento, te ha parecido razonable ser designado por parte del Comité Ejecutivo Provincial o el Comité Ejecutivo Nacional y no has dicho, oye, mira, a mí que me voten, pues lo que no puedes pretender es que después, cuando el comité decide sustituirte por otra persona, defender que eso no es democrático. Es exactamente igual que democrático como que cuando a ti te han puesto, ¿no? No, hay una cosa, y permitidme, desde la libertad que tengo al no estar dentro del partido, que a mí me molesta, y es cuando se dice, bueno, es que no es el partido que se fundó, y yo me alegro de que no sea el partido aquel que empezó. Yo aquel partido no lo voté nunca, y no lo hubiera votado, porque hay una diferencia con lo que yo defiendo, ¿no? Ahora me siento mucho más implicado. ¿Por qué? Porque muchas de las cuestiones que se ponen sobre la mesa, que no todas, pero yo decía en Edmund Burke que es muy difícil estar de acuerdo en todo con ningún partido, eso es imposible, pero yo me siento un poquito más atañido por una formación que defiende un poquito más lo que defiendo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con aquel partido, y eso me molesta más, ¿no? Bueno, es otro partido, es otra etapa, y seguramente el partido que soy no lo será mañana, pero eso no es una excusa para que tú digas todo lo que quieras, ¿no? Al partido de hoy le votan casi un 20% de los españoles cada vez que nos vamos a unas elecciones, y al de antes no tanto, con lo cual a lo mejor hay algo que está haciendo bien ese partido, pero con respecto a que es un partido distinto, yo siempre digo lo mismo. Yo sigo preparando todas mis intervenciones del Pleno con los mismos documentos de siempre, que son las 100 medidas con las que llegamos en el 2018 y el programa del 23J. Todos y cada una de mis intervenciones en los plenos los preparo con eso. Tanto no habrá cambiado el partido cuando yo puedo seguir utilizando el mismo argumentario desde el año 2019 en el que yo empecé mi aventura política hasta hoy. Tanto no hemos cambiado. Igual había otros que no estaban tan de acuerdo con aquello. Cerramos tema, Julio, y nos vamos a la publi. Yo creo que en el mundo de la música hay algunos símiles a lo que puede ser un partido político. Yo coincido con Óscar, yo no soy de ningún partido, lo fui y ya no lo soy. No estoy en ningún partido político, no estoy afiliado a ningún partido político. ¿De cuál? Pero sí, estuve en el PP. Estuve en las Juventudes Liberales. Las Juventudes Liberales, madre mía. Rodríguez, he estado en todo lo malo prácticamente, ¿no? Y entonces a mí me recuerda mucho al funcionamiento de una orquesta, ¿no? Es decir, ¿una orquesta es una organización democrática? Sí. ¿Por qué? Porque la gente que se mete en la orquesta sabe cuáles son las reglas del juego, las acepta, entra dentro. Y luego ya el comportamiento, digamos, del día a día en una orquesta democrática, no. Como el director vea que el flautista o el violonchelista le mete un broncazo o lo echa o le cierra. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, para que una orquesta funcione, tiene que haber unas reglas y los que están allí tienen que respetarlas. En un partido político pasa lo mismo. Y por eso hay mucha gente como yo que nunca estará dentro de un partido político, porque yo soy más solista. Hay gente que da conciertos él solo, de piano, de tal, le gusta más, porque no sé, porque tenemos un carácter diferente, de tal. Y otros que dicen, no, que están, oye, yo admiro a los que están en esos equipos y que son capaces de mantener la disciplina, el secreto, la lealtad, el no sé qué. Pero para formar parte de esto hacen falta muchísimas virtudes. Entonces, lo que se está demostrando es que, claro, dentro de los partidos hay gente que tiene esas virtudes y que las practica, y otros que no las tienen y no las practican. Entonces, a mí me resulta tremendo que alguien que ha apostado por un partido político que es la representación de una defensa de unas ideas, cuando no le va bien y no responde a sus intereses personales, se ponga a perjudicar no al que está arriba, al Abascal de turno o al tal, no, a perjudicar la proyección de esas ideas en términos electorales, es decir, para que les vaya mal a esas ideas. Entonces dices, ¿qué os está pasando? Es decir, os habéis puesto a vosotros mismos por encima de todo. Vosotros si construisteis las reglas, hicisteis el partido, estuvisteis dentro, aceptasteis todo aquello, y cuando no te va bien te pones a ponerle a parir. Es decir, con cosas que son puras tergiversaciones, porque a la hora de explicar cosas depende cómo las expliques, quién las explique, ¿verdad? Cambia completamente, pero ellos, calumnia que algo queda, van extendiendo la mancha. No, y los que están, porque hay un núcleo ahí, una cosa conspiranoica, tal.
¿Qué va? Es muchísimo más fácil, Ortega, mucho más fácil que lo que estás diciendo. Y los que están ahí, por cierto, en ese grupito, algunos de ellos profesionalmente son buenísimos, mejores que vosotros. Hablan más idiomas, los hablan mejor, han estado en más universidades americanas, se han formado en varias licenciaturas. O sea, cuidado con eso, porque os podéis encontrar que es que ni siquiera en eso podéis presumir de nada. Solo un pequeño comentario. Solo un pequeño, muy pequeño comentario de la publicidad. ¿Qué quiere Jerusalén? Somos normales, Julio. Claro. Hay gente para venir a trabajar y aportar en política no hay ni que saber 5 idiomas ni que haber pasado por 5 universidades, porque el común de los mortales que venimos a trabajar aquí con nuestra mejor intención, ni somos ricos de casa, ni somos premio Nobel, ni hablamos 17 idiomas, y venimos a trabajar. Por lo tanto, yo también reivindico el tío normal, que se dedica a la política honradamente, que es que parece que ahora tenemos que ser descendientes de la pata derecha del Cid o tener 16. Como Pachi López, o haber pasado por Princeton. Pues no, pues yo, mira, Universidad Politécnica de Madrid pública y un mastercito después y ya está, y toda la vida trabajando y con mi marido y con mis hijos, normal. A la publicidad. Yo te voto. A la publicidad que hay que irse a Jerusalén. Claro, y lo que ha pasado este fin de semana hay que contarlo a fondo. Así que publi y a la vuelta lo vemos. Sí. Estamos aquí, seguimos con lo mismo, porque claro, ahora empieza uno a contar sucedidos personales, ¿no? De hecho, es lo que he contado. Ay, ¿cómo era aquello de que el mejor negocio del mundo era comprarle a uno por lo que vale, venderle por lo que cree que vale? Ahí estamos. Sí. En fin, de verdad. Bueno. Fíjate, yo tenía un sucedido personal. Yo recuerdo uno de los jefes que tuve, la verdad que era un tío, Luis Alfonso se llama, ojalá nos esté viendo, un tío verdaderamente simpático y tal. Y entonces una de esas veces dices, no, joder, claro, es que no me asciendes porque soy chica. Y me dijo él, ¿y si no es por eso? Dije, joder. Toma, palazo. Claro, pues es que la vida es así. Sí, la vida es así. Es que es así. ¿Y si no es por eso? ¿No? Entonces, eso me hizo a mí reflexionar. Es muy gallego, ¿eh? Y decir, ¿y si no fuera por eso? Pues muchas veces dices, no, ese no era por eso. Pero a mí, de cualquier manera, y yo creo que con esto ya terminamos, aquí el que manda es Esparza, me sorprende porque el que más, el que menos, esto lo veía venir. Que a Ortega Smith no le quedaba mucho en el partido, pues hombre, es que se ve, ¿no? No hay que ser un analista hondo, profundo, para entender que Ortega, pues esto es más o menos el destino que le quedaba, si no hoy, ayer o antes de ayer o pasado mañana. Pero eso sí, a mí me llama la atención esa reacción, ¿no? Porque durante ese tiempo ha podido asimilarlo, ¿no? Creo yo, no, pero no lo sé, es en fin. Suponer. Bueno, que sepa usted que el señor Al-Shara, antes Al-Fulani, que es el yihadista convertido en jefe de Siria porque ha querido Occidente, ha estado visitando Alemania. Y allí el canciller Merz se le ha dicho que confía en que en el plazo de 3-4 años salga el 80% de los refugiados que hay en Alemania, refugiados sirios. El 80%. Así que una de dos. O tiene usted inmensas masas humanas cantando Voy camino Siria, la versión Oriente Próximo de Gabinete Caligari, o bien se queda ya el Shara también en Alemania, ya que está, usted me contará. En fin, bueno, vamos a lo de Jerusalén. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque el lío ha sido morrocotudo. Y el patriarca latino de Jerusalén intenta celebrar misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro. La policía se lo impide. Gran polémica mundial. Todo el mundo opina sobre la cuestión. Pedro Sánchez aprovecha, que Álvarez ha llamado a consultas a la embajadora israelí para recriminarle que no permite la libertad religiosa. O sea, aquí estamos ya en un nivel de disparate. Santiago Segura, te has quedado muy corto con Torrente, muy corto, en fin. Y lo que ha pasado de verdad, ¿qué es? Bueno, me parece que el tema merece ser discutido, así que Mónica Fuster nos hace un informe. Esta es la imagen del Muro de las Lamentaciones cerrado junto a toda la ciudad vieja de Jerusalén, y no en un día cualquiera.
Era domingo de Ramos. La policía israelí cerraba sin explicación alguna todos los accesos a la ciudad, impidiendo al cardenal Pizzaballa celebrar la tradicional misa, mientras la policía hebrea cortaba algunos accesos y patrullaba las calles. Sin embargo, eso no ha parado a los cristianos de Jerusalén y han celebrado el inicio de la Semana Santa. La decisión de las autoridades israelíes ha provocado una imagen insólita: el cardenal Pizzaballa dando la misa en el Monte de los Olivos. Dispiace que questo sia accaduto. La respuesta a esta prohibición ha sido inmediata, especialmente entre los países europeos. El gobierno de Meloni, Víctor Orbán, la vicepresidenta de la Comisión Europea, hasta Macron condenaba esa prohibición de Netanyahu por no respetar la libertad religiosa. El embajador de Estados Unidos en Israel también se ha pronunciado y ha dicho que la decisión de la Policía Nacional de Israel constituye un desafortunado exceso que ha tenido repercusiones a nivel mundial. También señala que estas restricciones no se aplicaron con la misma contundencia que a las sinagogas y a las mezquitas. Pedro Sánchez tampoco ha tardado en responder por redes sociales. El presidente ha estado pronto a criticar a Netanyahu, pero algunos acusan su falta de coherencia. Por ejemplo, su ignorancia a las fiestas cristianas mientras no falta su felicitación anual por Ramadán, o las numerosas ocasiones en las que ha prohibido a católicos rezar en la calle, como ocurrió en 2023 delante del santuario del Inmaculado Corazón de María. Desde Vox han criticado la acción del gobierno hebreo, aunque para muchos seguidores el mensaje llegó mucho más tarde de lo esperado. El PP se ha limitado a criticar a Sánchez. Tenemos un presidente que es el presidente del gobierno que no felicita la Navidad, sí felicita el Ramadán. Yo creo que en su tuit de ayer estaba buscando la redención porque la semana de Pascua, con el desfile de Ábalos y de todos los demás en los juzgados, se le va a convertir en una semana de penitencia. El presidente israelí no ha tardado en responder a través de su cuenta de X, donde alegaba que esas prohibiciones buscaban proteger la iglesia del Santo Sepulcro, pues en los últimos días Irán había atacado varios lugares sagrados. Después de esto, la policía israelí ha anunciado que tras una productiva reunión con el cardenal, han llegado a un acuerdo mutuo para las ceremonias de Pascua. También lo ha confirmado el propio patriarca latino de Jerusalén este lunes santo. En el comunicado explica la reunión que han tenido con las autoridades y con el beneplácito de la policía israelí, se ha asegurado el acceso a las iglesias, aunque con algunas limitaciones, dado el riesgo de posibles bombardeos de Irán. Pizzaballa también agradece la intervención del presidente y señala que es un deber para todo hombre religioso respetar la fe, sea cual sea el credo, pues es todavía más necesaria en tiempos de conflicto. Diversas organizaciones de católicos en Oriente Medio denuncian las amenazas de las autoridades israelíes y seguidores de Netanyahu en Jerusalén Este, Palestina y Líbano. Cosa que también hay que contar, porque es ese contexto el que explica que la reacción inmediata al ocurrir esto haya sido otra vez y ahora a lo grande. Es que es muy difícil tener todos los elementos encima de la mesa, ¿no? En fin, Óscar, Ana, Julio, ¿cómo Bueno, es que lo habéis efectivamente visto? aquí hay un contexto. Netanyahu ha rectificado y ha dicho que no se hizo con malas intenciones, lo cual es por lo menos cuestionable. De hecho, ese contexto lo que indica es que lo hizo con la peor de las intenciones. Durante siglos esa misa se había llevado a cabo a tocateja, y ya sabemos que la región no es precisamente pacífica, ¿no? Lo que dice ahora mismo esa normativa que ha establecido, con razón, por motivos de la guerra, es que no pueden celebrar el culto más de 50 personas. Es que eran 2, porque no encabezaban ninguna procesión, ninguna comitiva. Con lo cual, no había ninguna razón para prohibir esa misa, que recordemos es en el Santo Sepulcro, que es el lugar más sagrado para los cristianos, porque ahí yace el cuerpo de Jesús, ¿no? Cuerpo no, porque resucitó, ¿no? Pero ahí estaba. Y el contexto es que en los últimos tiempos, hace una semana, William Somali, el obispo auxiliar de Jerusalén, denunció que se están acentuando y se están convirtiendo en realidad cotidiana los ataques de los colonos judíos a las comunidades cristianas de Cisjordania. Estos ataques se producen a través de incendios, a través de amenazas a las propiedades, insultos. Y hace unos meses, y me voy un poquito más atrás, en julio, Taibé, que es la comunidad cristiana, la única comunidad cristiana que queda
en Palestina, dijo, a través de los diferentes párrocos que forman esa comunidad, que los ataques otra vez más por parte de los colonos judíos estaban siendo tremendos. Estos ataques, por poner dos, son un incendio en el espacio colindante con la iglesia bizantina de San Jorge, que es del siglo V, y otro, y yo creo que esto habla por sí solo, por parte, insisto, de los colonos judíos, es que llevan las vacas a pastar a las propiedades agrícolas de los cristianos de esa comunidad, con lo cual destruyen las propiedades agrícolas, las cosechas, e imposibilitan que sus legítimos propietarios puedan trabajar sobre ellas. Es decir, es un contexto para mí muy radical, muy extremo, que persigue, y esto sí que no es una opinión, expulsar lo que queda de cristianismo en Tierra Santa. Y aquí hemos tenido esta Navidad a cristianos de Belén, concretamente, que tienen que ganarse la vida haciendo, bueno, belenes y esas cosas, ¿verdad?, con madera de olivo, porque les están haciendo la vida muy complicada. Y esto es así. Yo ya sé que hay mucho partidario de Israel que considera que estas cosas no se pueden contar, pero hay que contarlas porque es la realidad. Y nuestra obligación es contar lo que más se parezca a la realidad, ¿verdad? A mí me gustaría que esa obligación la tomara como suya el propio Vaticano. Ciertamente. ¿Por qué? Porque claro, si tenemos que venir nosotros a contar cosas que desconocemos, porque yo es que no sé lo que está pasando allí. Yo no estoy allí, ni tengo buena información. Es más, cuando tú lo decías muy bien, cuando hay una guerra, es que todo es propaganda. Olvídate. Claro. Entonces, incluido este asunto, porque es verdad que hace 2 o 3 días cayó una parte de un cohete iraní, cayó al lado del Santo Sepulcro, uno de los, el sitio más maravilloso y más importante para los que somos católicos. Entonces, dices, a ver, ¿por qué el Vaticano no está denunciando una situación que aparentemente es como tú dices o como se dice en el vídeo? Y es que efectivamente hay muchos católicos que están... no sé si perseguidos, pero marginados. Perseguidos. Es decir, en Belén nos contaba este hombre, nos decía en Belén que cada vez hay menos cristianos en Belén. No, se están desapareciendo. ¿Por qué razón? ¿Por qué no sale un representante de la Iglesia Católica que esté acreditado para decir, está pasando esto en Israel? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que opinar nosotros sobre algo que desconocemos? ¿Por qué? No sé, chico, yo no puedo decir otra cosa. Que defiendo a unos, defiendo a otros, digo que esto es verdad, que esto es mentira, que... No sé, intentas a veces opinar y dices, me estoy equivocando, seguro, porque no tenemos la información necesaria. Entonces, por favor, yo les pido a las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica que nos expliquen qué está pasando con los cristianos en los santos lugares, qué está pasando en Belén, qué está pasando en Nazaret, qué está pasando en Jerusalén, qué está pasando. Cuéntenoslo. No sé. ¿Te acuerdas lo que ocurrió, perdóname Ana, con los cristianos en Siria? Tuvieron que contarlo ellos, ¿eh? Así es. La diplomacia vaticana no sé para quién trabaja. Bueno, sí lo sabemos, pero da igual, esto es, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Por favor, que nos lo cuenten. Porque los judíos, los israelitas sí nos cuentan que aparentemente todo está muy bien, todo está normal. Claro. Pero es que si los otros no hablan, ¿qué hacemos? Ana. Efectivamente, yo creo que no nos podemos quedar solo en el hecho puntual de que no se pudiera celebrar la misa del Domingo de Ramos, sino que vayamos así, los cristianos efectivamente están asegurados. Hay una seguridad en los santos lugares que son santos lugares para 3 religiones, judíos, cristianos y musulmanes, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que exigir al gobierno de Israel es que se procure que no, esa farsa, no, es que no les hemos dejado entrar a celebrar el culto sagrado porque corren peligro. No, es que lo que ustedes tienen que asegurar es que los santos lugares no corran peligro para no tener que interrumpir en ningún caso el culto sagrado, que además, insisto, participamos 3 religiones. Eso es lo que hay que exigir y eso es lo que Vox se ha pronunciado, es decir, lo que hay que exigirle al gobierno de Israel no es solo una disculpa, sino que es que hay que asegurar que estos lugares de culto se pueda seguir asistiendo y se pueda seguir rezando allí de forma pacífica y de forma segura. Hay una cuestión esencial en ese asunto entre musulmanes de las 3 religiones monoteístas. Es decir, la que afirma que Jesucristo era Dios es la religión católica. ¿Por qué lo afirma? Porque Cristo dijo de sí mismo que era Dios. Las otras 2 afirman que Jesucristo era un mentiroso.
tanto los musulmanes como los judíos. Como los judíos. Si Jesucristo era un mentiroso, no puede... Los musulmanes no exactamente, pero te entiendo lo que quieres decir, sí. Bueno, básicamente están... Si Jesucristo decía de él que era Dios y tú dices que no es Dios, era un mentiroso. Pero la acusación de los musulmanes contra Cristo no es tal, no tiene nada que ver. No, si no digo no hace falta que lo digan, pero lo están diciendo con su propia doctrina. Es peor, están diciendo que somos nosotros los mentirosos. Bueno, vale. Por lo cual nos persiguen. Es que esta es la cuestión. Entonces, claro. Ahí es que tienes una diferencia esencial. ¿Cómo la resolvemos? Los cristianos no vamos a renunciar a nuestra convicción, nuestra creencia firme de que Jesucristo es Dios. Chico, tenemos... Es que es la historia del obispo Elipando en Toledo, a finales del siglo VIII. ¿No? Para llevarse bien con los musulmanes, vale, venga, Jesús no es Dios, tampoco es un hombre adoptado por Dios como hijo. La cuestión es que se hace difícil, hemos entrado en una dinámica que se arrastra a 90 años, cuando un fanático llamado Hitler decidió que había una raza que era superior a las demás y que eso le daba un cheque en blanco para criminalizarlas y exterminarlas. Y desde aquel momento tú no puedes decir nada de un judío si es negativo sobre ese judío. Y hemos entrado en un discurso maniqueo que es contraproducente sobre todo para los cristianos. Porque efectivamente puede que no tengan la persecución que están sufriendo en Nigeria, pero para mí cuando se toman ese tipo de iniciativas, como prender fuego a unas tierras, como llevar a pastar a tus rebaños donde trabajan los agricultores cristianos, es un modo de persecución. Y hay que decirlo, y eso no significa que uno sea antisemita, en absoluto. Aquí tenemos a Sánchez, ese sí que lo es, que se ha entrado ahora en el juego porque todo lo que sea perseguir a los israelíes y a los israelitas le vale, ¿no? Pero yo creo que debemos normalizar también la retórica y el discurso cuando se habla de Israel. Y en este caso, efectivamente, la Iglesia debía alzar con más fuerza la voz y no lo hace, porque nosotros no tenemos por qué tener esa información. Pero hay un obispo auxiliar que está denunciando lo que está ocurriendo. Es decir, y eso ya es decir mucho. Y hay una comunidad que para mí es importante, porque lo hacen los pastores, los párrocos de esas iglesias, de esas parroquias, están diciendo, oye, nos sentimos perseguidos y los cristianos están huyendo porque no pueden vivir en estas circunstancias. Y estamos en un contexto además temporal en el que en el último cuarto de siglo, ya sea los cristianos de Irak, ya sea los de Siria, todos han ido siendo progresivamente expulsados de allí. ¿Todos? Claro, cosa que también hay que tener en cuenta cuando uno evalúa ese tipo de cosas. Y luego está lo de Pedro. Que eso es otro nivel. Que es otro nivel, eso es otro nivel. Es una cosa absolutamente alucinante. Pues sí, porque Pedro nos dejó, como hemos comentado antes, nos dejó sin ir a misa durante el COVID. La verdad que nunca lo... No es que asegurase que no nos contagiáramos, porque nos Con la complicidad de la Conferencia Episcopal. Con la complicidad de la Conferencia Episcopal, que incluso se señaló a sacerdotes que siguieron diciendo misa, celebrando misa, perdón. Esa es la realidad de lo que hemos vivido en España, pero no solo eso, sino que además ha sido el primero en hacer funerales laicos de Estado, tanto para las víctimas del COVID como lo que pretendió hacer hace muy poco en Adamuz, ante la rebelión, ¿no?, de todos los familiares de las víctimas de Adamuz en Huelva, diciendo, no, perdona, cuando nosotros queremos despedir a nuestros seres queridos que han muerto en un accidente, lo que queremos es un funeral en donde además podamos rezar por ellos, en donde podamos pedirle a la Virgen, ¿no?, que nos proteja y que nos cuide, ¿no? Pero es que no solo eso, es que este tío y sus secuaces prohibieron la entrada de sacerdotes en las vías para que aquellas personas que todavía pudieran estar en trámite de muerte, de agonía, pudieran recibir los quieren prohibir a los sacerdotes en los hospitales. ¿No? Quiere prohibir a los sacerdotes en los hospitales. Un chaval que entró a ver a su padre, como entró vestido de cura, porque es cura, no lo dejaron entrar, es alucinante. Porque era más cura que hijo, ¿no?, de su padre. Bueno, una cosa, en fin. Entonces, importante contarlo antes de acabar el programa. Como usted sabe, el gobierno naturalmente ha visto que la cosa funciona y entonces ha apretado el acelerador con la cuestión de la guerra, claro. La noticia de hoy es esta decisión del gobierno de cerrar enteramente el espacio aéreo español a cualquier avión militar norteamericano que vaya a participar en la guerra de Irán. Yo no sé cómo van a hacer, me pregunta, oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde va usted? ¿Iremos a la guerra contra ellos o no? ¿Contra quién?
Contra el avión que... Contra el avión o o contra los Estados Unidos. Claro. Vamos a ver. Mientras Starmer les deja utilizar las bases Pues que sí, no esas utilizamos debe aquí, ser ¿no? mentira. ¿El? Que debe ser mentira. ¿El qué? Que no les dejen pasar a los aviones. Yo sinceramente ¿Tú crees que es verdad? yo sinceramente creo que es mentira. Vale, yo pues creo ya que es está. completamente Pues falso. ya está. De hecho, se acaba el mundo hoy un titular sobre los vuelos que efectivamente ha habido desde Morón y Rota y son más de 70 antes de esta decisión de hoy, es verdad. Pero ellos vamos a ver. O sea, no hay que perder nunca de vista lo siguiente. En el Palacio de la Moncloa hay ¿cuántos asesores son? 900.000. Lo que haya, o sea, no están dedicados a asesorar a los ministros en sus áreas de gobierno. No. Son guionistas que están construyendo un relato cotidiano. Entonces, alguien ha visto, uy, la que se ha liado, el obispo, el no sé qué, no sé cuánto, ¿cómo le sacamos más partido todavía? Prohibimos ahora. Ya está. O sea, estamos en esas, ¿no? O Carlos Cuerpo nombra a su pareja directora de la Seguridad Social. Por ejemplo. No pasa nada. Hoy no sale eso. Corpus Delicti. Hoy tenemos a los aviones prohibidos. Pero yo creo que sobre todo hay que tener en cuenta que lo que hacen es prohibir cosas que tienen la capacidad de hacer ejecutar. Es decir, si se prohíbe entrar al espacio aéreo español o un avión procedente de los Estados Unidos o con destino a Irán, esos aviones que, según he estado leyendo, están hasta 36 horas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a derribar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, cuando uno no es capaz de hacer cumplir aquello que dice, pues mejor que no lo diga. Eso es como el rey de aquel planeta en El Principito, que llega y dice, tú mandas aquí, dice, yo mando un montón. Pues dile al sol que se ponga. Y dice, tengo que esperar a las 5:47. Ay, es así. Es verdad. ¿Y tú para qué bebes? Para olvidar qué, para olvidar que bebo. Esto es un poco lo mismo. Y podrás En llamar fin. al Club de Amigos antes de irnos, Club ¿no? de Amigos, para ¿No? poder seguir contando todas estas cosas, todas ellas, 916162464. Porque sin usted no somos nada. No vamos a hacer como otros que se creen que son... Pareces Rocío Jurado. ¿Verdad que sí? Sobre todo en mi porte. Desde luego. Óscar Rivas, Ana Cuartero, Julio Lizar, Llamada al Club de gracias a Amigos los y tres. ayudar a esta casa. Se quedan con Goles con Parrado, programa futbolero de los de toda la vida y de verdad. como que no han disfruto invitado con todavía a Fernando Paz, que hay que invitarle a Goles con Parrado. Joder. ¿Por qué? No estoy de acuerdo. Es del Barça. Si va él, Y a voy yo. Óscar Rivas para hablar del Atlético. Es que es del Barça. Hala, No. adiós, fuera. Todo el mundo habla de aquí. Venga, se acabó.